Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. 1:07, bienvenidos amigos a esta última mesa de redacción de Milenio 3, temporada 2007-2008. Vamos a intentar que por aquello de ser este el final de un año lleno de emociones, lleno de intensidad, lleno de noticias, lleno de sobresaltos, pues dejar el techo bien alto, porque las noticias, los acontecimientos, algunos que se están produciendo esta misma noche, estas mismas horas, yo creo que merecen la pena. Hay noticias, lo vais a entender enseguida, como para terminar con un colofón a la vieja usanza. En una zona concreta de España, un animal desconocido o algo que tenemos que investigar esta misma noche está causando el terror. Se habla de mutilaciones de ganado, ataques al ganado, de cacerías, de batidas en mitad de la madrugada. Y en una de esas batidas que ahora mismo está ocurriendo, y queremos saber más desde luego, está uno de nuestros compañeros. Pero no solo eso, esta noche vamos a hablar con uno de los últimos exorcistas españoles, un hombre que tiene carácter, tiene fuerza, está en una pedanía de la provincia de Pontevedra y ha hecho una especie de denuncia a nivel global sobre lo que está pasando. Siempre, según su opinión, los casos de supuestas posesiones, de obsesiones demoníacas, de gente que en definitiva cree que algo maligno se ha apoderado de su ser, han aumentado espectacularmente en los últimos meses. Hay hallazgos sorprendentes en la antigüedad. ¿Os imagináis un ojo ortopédico de unos 4.000 o 5.000 años? Muchos amigos este año incluso nos han preguntado por objetos de óptica, gafas en el más remoto pasado. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de leyenda? Por no hablar de los últimos hallazgos de un suelo que parece fértil, se está publicando ahora mismo, hay teletipos que hablan de que en el rincón de Marte, del planeta rojo, que creíamos completamente árido hasta hace un instante, dicen que con lo que se está analizando esta misma noche, en uno de los hornos de la sonda Fénix, aseguran los expertos que podría crecer una planta. ¿Quién sabe si el experimento está a la vuelta de la esquina? ¿Os imagináis una planta en mitad del planeta rojo? Ha habido muchísimas cosas y ante todo y sobre todo, lo adelantábamos ayer, nuestras gracias, nuestra más cordial hermandad milenaria, nuestro saludo cósmico. Hoy también hablamos de eso, porque esta mesa de redacción, a esta misma hora, ha establecido una marca importante en un EGM que no es fácil. El último, la tercera oleada del año, nos da 648.000 oyentes de media en la mesa de redacción, lo que supone una auténtica barbaridad. Era un formato que empezaba este año, un grupo de amigos que nos gusta eso de contar las cosas, de reunirnos con papeles, con café, con nuestras aguas, con nuestros documentos y que lo paséis bien con nosotros. Esa es la única misión, que la radio sirva para pasarlo bien juntos. 648.000 gracias, amigos. Después de 7 años, de 7 temporadas de Milenio 3, es el mejor premio que nos podemos llevar. Pero os aseguro que antes de las vacaciones y antes de las muchas sorpresas que van a pasar, queremos dejar el pabellón alto. Por eso, en este mismo instante, a la 1:11, vamos a ir con un reportero que no sé qué circunstancias estará viviendo. Antes abrimos líneas de contacto y os damos un par de recomendaciones. Con nuestro amigo Jerey Martínez en la nave de los sonidos, en la nave de las sensaciones, claro que sí. Carlos Largo, por supuesto. Juan G. Vallejo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Felicidades por todas tus contribuciones a este año mágico, por tantos buenos momentos, por tantas disputas acaloradas, por tanta pasión, en un año de muchas noticias. Gracias, Juan G. Gracias a ti. No nos habías dicho el dato de la EGM en la cena, me has dejado muy, muy sorprendido y la verdad que muy emocionado y me parece increíble que más de 600.000 amigos todas las noches nos escuchen. Te he comentado que viajando por España hay mucha gente que me ha dicho que le parecía maravillosa la tertulia. Pienso que la hemos hecho de corazón, con muchas ganas, y bueno, y el resultado que acabas de decir, que la gente la haya cogido de verdad, me ha dejado fuera de juego. Bueno, eres uno de los culpables, Juanje. Muchas gracias. Gracias, muchas amigo. Gracias. Lugarteniente Santiago Camacho, qué bien lo pasamos ayer hablando de las frías estepas siberianas. Lo dicho, tú ya lo conocías, felicidades, amigo.
Pues buenas noches y felicidades a todos, porque todos, los de delante y los de detrás del micrófono, los que están en sus casas, en los coches, pues todos somos una familia y todas las familias se congratulan de que tener nuevos miembros, así que como cada día somos más, felicidades a todos. Y Carmen, felicidades por supuesto. Gracias, Iker, igualmente. Buenas madrugadas. Buenas madrugadas a todos. Última mesa de redacción. Estamos ultimando, como ya estáis intuyendo, las líneas de contacto con nuestro compañero Luis Álvarez. Antes, porque vais a tener preguntas seguro, algo está ocurriendo en las sierras extremeñas. Es una noticia que surgía solo de boca en boca y tenemos que estar allí esta noche investigando. Batidas en mitad de la noche, ni más ni menos, en busca de un animal, de unos desaprensivos, todo aquello de los animales desangrados. Bueno, nos lo va a contar Luis porque está pasando ahora mismo. Tampoco queremos que cunda el pánico, pero desde luego ha sido preocupante en una zona concreta. Quedamos todos los milenarios, amigos, el próximo viernes a las 11 de la mañana. Luego damos más datos, ¿de acuerdo? El próximo viernes, 11 de la mañana, en los cines, en el cine Yelmo Isla Azul, aquí en Madrid. Yelmo Isla Azul, porque ya no solo va a ser la proyección de ese documental La Noche del Fin del Mundo, sino que hay vía libre para que nos encontremos, para tener hora y media de tertulia, pero con vosotros. Y la gente de Cuatro está montándolo muy bien, de verdad. Como además va a haber sorpresas importantes con este programa, me gustaría contároslas ahí, hacer una especie de rueda de prensa de lo que va a ser el futuro de Milenio 3, por ejemplo, o comentar qué va a ocurrir. En fin, Carmen, líneas de contacto. Vamos a abrir esas líneas de contacto, sobre todo para que le podamos remitir a Luis las preguntas, las dudas que tengan nuestros comentaristas de Milenio 3. Milenio 3 con número @cadenaser.com, si nos mandáis un mensaje a través del correo electrónico, y 7640, palabra clave Milenio, espacio, y vuestros mensajes, vuestras preguntas, si nos lo mandáis a través del teléfono móvil. 1:15. Estamos en un punto concreto del mapa de la comunidad extremeña, provincia concreta Cáceres, zona norte, cerca de un pueblo llamado La Pesga, aunque más datos tendrá que darlos nuestro compañero Luis Álvarez. Luis, buenas noches. Buenas madrugadas, compañeros, ¿qué tal? Pues muy contentos porque estábamos pues preparando con fuerza esta última mesa de redacción, muy ansiosos por escucharte, por saber dónde te encuentras exactamente, porque nos decías que ibas a estar en plena madrugada en el monte. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo sabes la noticia? ¿Por qué te encuentras en ese lugar y no en otro? Bueno, antes de empezar, felicitar también a todos. Ha sido un verdadero placer, compañeros, estar compartiendo esporádicamente esas mesas de redacción en las que hemos hecho cosas importantes, y que sobre todo expresarnos con libertad en unos tiempos en los que todo parece que está medido y en los que, bueno, parece difícil expresarse con claridad, ¿no? Y fíjate que hemos abierto ese canal, la gente ha podido escucharnos, hemos podido, pues eso, comentar nuestras opiniones y sobre todo pasarlo muy bien. Ha sido un año muy, muy divertido y muy estimulante desde ese aspecto. Y cómo no podíamos despedirnos de mejor manera, por lo menos esta temporada, Iker, que desde el epicentro de la noticia. ¿Sabes cómo surgió? Estábamos el martes pasado preparando un viaje completamente distinto a este en casa. Yo te escribí un correo electrónico, te dije que un contacto al que apreciamos mucho en esta familia, que es Milenio, Nano Jiménez se llama, pues me llamó por teléfono y me dijo que había rumores, estaba escuchando en Urdes, en los bares, que a un ganadero de un pueblecito muy cerca de aquí, de donde estamos, un pueblo llamado La Pesga, pues había tenido una serie de problemas con su propio ganado. Al principio se hablaba de 9 cerdos muertos, mutilados. Las noticias eran confusas. 3 perros, decían mastines, que habían sido, al ¿Los parecer... perros también, Luis? Sí, los perros también habían sido, bueno, pues masacrados. Y bueno, ya sabes cómo son estas cosas. En un principio hay que tomarlo con cautela. Pero también sabemos muy bien que el mejor vector para propagar información muchas veces, sobre todo en esta España rural maravillosa, son esos lugares de encuentro, y qué mejor sitio que un bar. En cualquier caso, estuvimos haciendo una investigación profunda para saber exactamente qué había sucedido, haciendo llamadas. Llamé al alcalde de La Pesga, estuvimos en contacto, Nano también se estuvo moviendo, Gonzalo Pérez Sarró, un corresponsal que tenemos también en esta zona. Y fíjate, porque fue una gran sorpresa, efectivamente había sucedido, no era un rumor, así que decidimos partir con premura para acá. Aquí nos encontramos, nuestro cuartel general está ahora mismo en Casar de Palomero, venimos del bosque, porque hemos estado buscando nada menos que a los cazadores que, si bien no están buscando eso, que ahora os contaré, que ha preparado un desaguisado en un corral de La Pesga, pues
por lo menos están pendientes de ese otro animal salvaje también brutal como es el jabalí, y que ahora mismo se está cazando aquí pues para controlar su población, evitar destrozos en cerezos, etcétera. Y de ahí veníamos, no hemos tenido suerte al encontrar a los cazadores, ellos, y sabes, es una cosa que conoces perfectamente, aquí las cosas van a otro ritmo, aquí el tiempo discurre de una manera diferente y sobre todo, los cazadores, digamos, que mejor nos encuentran ellos a nosotros que nosotros a ellos. Digamos que nos han debido estar observando durante todo el tiempo en la serranía y han preferido esperar sabiendo que nos vamos a estar aquí hasta el martes para pasar esa noche juntos y que nos cuenten algunas experiencias. ¿Y qué están buscando exactamente? ¿Qué creen que ha pasado? ¿Qué clase de animal ha matado perros, cerdos? ¿Cuál es el panorama exacto de lo que se ha encontrado o lo que han encontrado algunos ganaderos en estas últimas noches, en estas últimas horas, con heridas que parece que no son habituales? Por eso ha causado la alarma, ¿no? Bueno, yo me quedaría casi mejor con el testimonio de la persona que ha sido perjudicada por esa especie rara de animal que se ha colado en su corral. Estamos hablando de Raúl Martínez, un vecino de La Pesga, más concretamente originario de Ribera Oveja. Es un pueblo que también conocemos muy bien aquí por sus luces de antaño. ¿Y qué ha sucedido, Iker? Pues que se coló un animal de madrugada, precisamente la madrugada del 21 de junio. Y por la mañana, cuando fue a echar de comer a sus perros, él es cazador, a sus perros, a su lechona, como él la llama, con 9 cerditos, se encontró un panorama desolador. Se encontró que faltaban los 9 lechones, estaba la madre, la cerda, estaba completamente en shock, en estado de shock. No se dejaba incluso, fíjate, Iker, que esto es un dato importante, ni acercarse al propio ganadero, al propio señor Martín, no se le dejaba acercar. Los cerdos son peligrosos, hay que decirlo así, más cuando tienen crías. Y los perros, eso sí que fue tremendo, se encontró, y vosotros lo vais a entender, bueno, todo el mundo lo va a entender, ¿no? Los que tenemos perro lo hemos entendido casi pues más frontalmente, ¿no? Con más desgarro. Él se encuentra a sus perros de caza, perros muy caros, por cierto, a los que cuidan muy bien aquí. Se encuentra 3 de ellos, de 5 que había en ese corral, se los encuentra completamente destrozados. Pero fijaos, porque hay un dato, yo no soy muy partidario de las teorías del chupacabras y esas teorías que surgen en Argentina, Chile, sobre esos animales, extrañísimos, ¿no? Que parece que casi bajan del cielo y con sus afilados colmillos extraen hasta la última gota de sangre de sus animales. En este caso, los perros estaban devorados y, bueno, aquí se abre el abanico de teorías. ¿Qué puede ser? Ahora os voy a contar otra cosa que ha sucedido que es muy interesante de analizar, pero me decía el veterinario de aquí de Casar de Palamero que perro no come perro, con lo cual los animales que han sido devorados no han sido devorados entre ellos, son animales bien entrenados, son animales que tampoco, fíjate, porque esto es importante, reculan ante un jabalí cuando es herido y cuando hay que cazarlo. Yo he estado alguna noche también de caza por aquí y en otros sitios, más concretamente en mi pueblo, a 60 kilómetros de donde nos encontramos, y yo he visto animales, perros pequeños, meterse debajo de un jabalí con una valentía tremenda hasta casi abrirlo, desgarrarlo, ¿no? Pero estaban devorados, no mordidos, como eran los casos típicos con un colmillo o un punzón donde se le había absorbido la sangre, sino que estaban parcialmente devorados los propios perros de caza. De hecho, a los 3 les faltaban las orejas, les había mordisqueado el cuello, y a uno de ellos, al más bravo, porque este era casi un poco pues el que mandaba en toda esa manada de perros cazadores, pues le faltaban hasta los costillares, los habían devorado por completo, incluso algún cuarto trasero. Pero Luis, ¿qué teorías? Luis, ¿les faltaba la lengua o tenían alguna marca cauterizada, como se ha dado en otras ocasiones en las que ese supuesto chupacabras ha atacado al ganado? Aunque hay que decir que el término chupacabras ya lo casi que se nadie lo decía cree. A alguien, en el fondo, para concentrar todos los enigmas, que son muchísimos, de mutilaciones de ganado. Es que decir chupacabras, como todos ya comprenderemos, es como jocoso y yo creo que no tiene mucho que ver. Y eso engloba, ¿verdad?, toda una serie de animales, de cosas, de hipótesis. Hombre, se le llama así porque no se sabía qué es lo que atacaba, y cuando atacan al ganado y no saben qué animal es, dicen que son ataques de ese chupacabra, supuesto. Sí, pero el nombre quizás no tiene el dramatismo que realmente tienen esas heridas y esos animales. Y aparte, sí es verdad, Luis, que lo que me estás comentando me deja alucinado por una cosa. Yo nunca, en ningún caso de los que leí en América Latina, leí que a un animal se le arrancase el costillar a bocados para comerse el otro animal. O sea, ni conozco ningún animal en la península ibérica que tenga fuerza para eso, ¿eh? Yo no lo conozco. Bueno,
los hay, pero tengamos en cuenta una cosa, ¿no? Y esto es importante sobre todo estar aquí, porque los que somos más o menos de ciudad tenemos una idea a lo mejor un poco vaga de qué es eso de la caza, ¿no? Y qué es eso de estar aquí en el campo. Además, fijaos, ha pasado una cosa ahí que, bueno, hay que decirlo así, es una experiencia maravillosa, porque íbamos de la mano de Nano Jiménez, que es nuestro contacto aquí personal, y fijaos, porque esto nos va a hacer comprender a todos cómo vive esta gente en este último reducto al que yo llamo la Tierra Media, ¿no? Haciendo ese paralelismo entre el Señor de los Anillos, porque es exactamente eso, la Tierra Media, un lugar, un paraíso, no sé si maldito o bendito, pero un lugar completamente diferente donde la gente siente y vive de una manera distinta hasta el aire que respira, ¿no? Y cuando estábamos en mitad del campo, esperando en esos pasos que hay, por los que tú sabes que van los jabalíes, porque ves que la arena está destrozada, o porque ves que el pasto sencillamente está tumbado, bueno, pues estábamos ahí esperando y me dicen, no, vamos a observar una cosa. Empezó a hacer un ruido con la boca tan estruendoso, yo tenía casi que taparme los oídos, y a que no sé lo que ha pasado. Bueno, pues nos han rodeado los arrendajos después de 5 minutos llamándoles, para que os hagáis una idea, es una experiencia impresionante, porque de repente estás viendo cómo el hombre se ha fundido con la naturaleza de tal manera que es capaz, no sé si de dominarla, pero decide, bueno, pues entenderse con ella, ¿no? Pregunta a la gente qué son los arrendajos, Luis. Pues los arrendajos, los arrendajos, como aquí los llaman, los gallos garbanceros, me parece que los llaman así, son unos pájaros muy grandes que imitan cualquier tipo de sonido de ave rapaz. Bueno, son ese tipo de pájaros que roban los huevos de los nidos, ¿no? Y hacen un ruido estruendoso ellos también, que Nano estaba imitando, y de repente, de la nada, han empezado a aparecer estos pájaros que también silbaban con ese ruido tan peculiar, y nos hemos visto rodeados de esos pájaros de repente en una escena que de verdad era maravillosa, decir, bueno, si alguna vez habíamos perdido la fe entre que el hombre alguna vez estuvo en comunión con la naturaleza, hoy aquí la hemos recuperado, ¿no? Luis, la Pero gente esto pregunta era si había huellas en el lugar donde han ocurrido estos ataques, si había huellas de algún otro animal. Hay gente que está lanzando hipótesis como, por ejemplo, posibilidad de algún tipo de lobo. Claro, el lobo que devore perros, Dice no sé. Santi, oso. Bueno, Osos, se está hablando de osos, No ¿no? hay en la esa zona, zona, o sea, no hay en la es zona. imposible. Sí. ¿De qué tamaño era? Porque el animal se coló en el corral a través de alguna abertura, hizo algún destrozo para colarse. bueno, el animal para colarse, por ejemplo, donde estaban los lechones, no era especialmente complicado. Hay una ley aquí que no permite levantar las cercas de piedra con metal, es decir, con alambradas, con vallas, para evitar que los pájaros choquen contra ello cuando están volando rasos, sobre todo de noche. Entonces hay una parte del corral que está más elevada. Estamos hablando de que esto está apartado de la pesca, está entre un valle de olivos, en una zona preciosa, y es como una especie de corral redondo de lascas de pizarra, ¿vale? Es redondo precisamente porque ahora ya no hay lobo, o eso pensamos y os contaré, pero en tiempos sí lo había, y para que las ovejas no murieran asfixiadas cuando el lobo entraba, lo hacían circular para que las ovejas pudieran correr alrededor y no quedarse arrinconadas en una esquina y perecer aplastadas por sus compañeras. Oye, Luis, Pero ¿y qué opina el propio ganadero? O sea, ¿el qué hipótesis da? Que será el hombre que más conozca la naturaleza, y por qué le extraña especialmente. Bueno, vamos a ver, yo me quedaría más casi, no solo con lo que él opina, sino con lo que él me responde cuando yo le pregunto eso que me acabas de preguntar a mí, y es que la Guardia Civil, en este caso el del cuartel de la Guardia Civil de Nuño Moral, dicen que no saben. Están abiertas las diligencias porque seguramente hay algún seguro o hay algún tipo, o por lo menos hay una alarma, ¿no? Que es lo que comentabais antes, y están las diligencias abiertas. Ahora mismo estamos a la espera de que nos cedan esas imágenes, esas fotografías tomadas sobre esos animales destrozados. Ya están enterrados, nosotros no los hemos podido ver en persona, pero gracias a Dios hay una prueba documental que muestra cómo algunos de los mordiscos que tenían esos perros de caza, perros muy bravos, llegaban hasta los 4 dedos, dentelladas de 4 dedos, como me decían aquí. En cualquier caso, ¿cuáles son las hipótesis que se barajan? Porque hay muchas posibilidades. Luis, perdona un momento. ¿Algún veterinario ha analizado esas mordeduras? Porque enseguida un veterinario, simplemente por un mordisco en un animal, puede saber qué animal ha atacado a esos perros. Yo creo en la sabiduría tanto del veterinario como la del ganadero, que está acostumbrado a que alguno de sus perros incluso muera en acto de servicio cazando un jabalí. ¿Pero ha sido analizada por algún veterinario? No ha sido analizada por ninguno. En cualquier caso, yo imagino que estarán investigando, en este caso es el juez el que se está encargando de este asunto de la zona, pero lo que comentaba él es que no eran dentelladas habituales. Tampoco hay nada extraño en el sentido de que hay una herida cauterizada o un colmillo o es decir, han sido devorados. Pero ¿qué sucede? Que la valla, y esta es la respuesta a la pregunta de Santi, los perros estaban encerrados en una cerca mucho más alta en la que es difícil que entre un animal. Quizá el lince ibérico podría ser el que ha entrado hoy. Hay una reserva muy cerca,
pero es absolutamente improbable que un lince se haya metido Hombre, en una jaula. un lince devore 4 perros. Es un lince, es un gato grande. O sea, Claro. Claro. Bueno, Sería al revés. nos apuntan, Iker, que en Extremadura se dieron casos de caza furtiva de tigres traídos clandestinamente. Es que eso era lo que iba. Sí. Ahí iba yo. Eso es de lo que Qué tenemos que hablar. interesante. Ahí iba yo porque todo esto a lo que sonaba era que era un depredador de gran porte de los que no hay. Pero debería haber dejado huellas, ¿no? Claro, las huellas de felino en este caso son muy características y evidentemente cualquier persona Sí, familiarizada pero con... de todas formas una cosa, yo que conozco ese tipo de terrenos, si la tierra no está húmeda, aunque sea un animal grande como un felino que lleva la palma de la mano con una Almohadillada. efectivamente, no dejaría huella en un terreno Pero como es el urdeño, seguramente ¿eh? Luis cuando hable con los cazadores puede encontrar más datos, porque por ejemplo un cazador experto, las deposiciones de un felino grande también son muy características, y si es y si es un cazador experimentado que ha cazado en otros continentes incluso, pues podría conocerlo perfectamente. Es decir, sí es una posibilidad de que haya un gran felino suelto por ahí por accidente. Lo que está o claro, por accidente, Juanje, por un momento, accidente. Juanje, Santi, porque hacemos una cosa, un llamamiento 7640, palabra clave de Milenio, o milenio3@cadenaser.com, porque habrá mucha gente que sabe del mundo de la caza, que quizá les haya ocurrido cosas parecidas, porque no sé si recordáis que este mismo año hemos dado varias noticias, si no recuerdo mal, en Ronda, en Vizcaya, de supuestas panteras o grandes felinos causando Málaga, el terror. Málaga, Incluso la policía había llegado a disparar contra una de ellas. Y desde luego, si esto es, que no sabemos, es realmente peligroso. Así que si alguien sabe, se ha encontrado con cosas parecidas o puede darnos alguna información más, bien interesante es que la plantee en este mismo instante. ¿Se habla de eso, Luis, de un gran felino? ¿Se está comentando eso? Ujú. Bueno, hay varias teorías. Fijaos, porque esto es muy divertido. Cuando suceden cosas así, más en urdes, se activa ese sustrato ancestral, que es el imaginario colectivo que tiene esta pequeña gran comunidad que hay aquí, al norte de Extremadura. ¿Y qué es lo que se ha hablado? ¿Qué es lo que se ha comentado? Bueno, lo primero que se ha oído era que era un oso, ¿vale? Es, difícil que sea un oso, porque no es terreno de osos, ni mucho menos, pero antes comentaba que un furtivo había cazado un tigre. Bueno, habría que de verdad confirmar esa información. No sería extraño. Hace 2 años, ¿Un tigre? en No. toda la comarca... No nos lo nadie habías tenía comentado, varios- Luis. No, yo los reportajes que vi en televisión, que vi varios, era de caza furtivas que se hacían en algunas fincas de esa zona, de otros lugares de España, donde se pagaban dinerales, y el tigre se llevaba, o el león se llevaba ya, o sea, se había comprado era en soltado. África o en Asia, de bebé, se amamantaba aquí, se criaba aquí, y luego se pagaba un dineral por matarlo aquí. O también animales que, lógicamente, que habían estado en circos, circos, sí, que habían estado en zoológicos más o menos Efectivamente. clandestinos, que habían sido Efectivamente. propiedad de particulares, que estaban muy viejos, que algunos ni siquiera sí. tenían dificultades para ver, eran presas. Pues vaya espectáculo más superfáciles. lamentable, ¿no? No, Sí, pero, sí. Bueno, pero es que desgraciadamente en además- este país con dinero... Y se pagaba un dineral además, ¿eh? Recuerdo que, Pero- si mal no pero recuerdo, eran que- 6.000 euros por cada uno de los cazadores. Sí, pero fijaos cómo este dato puede ser verídico, esto que estáis comentando ahora mismo, compañeros, porque hace 2 años la gente de aquí no quería bañarse en el embalse de Gabriel y Galán por el rumor de que había una anaconda que estaba precisamente en este embalse. Imaginaos Que no me una extrañaría, anaconda. porque es un embalse Que no me también con extrañaría. lo suyo, ¿eh? Eso es. Muy y al oscuro. parecer, y esto está por confirmar, ojalá podamos, porque nos han hablado de una piel, lo que llaman camisa, la piel cuando la muda una culebra o una serpiente, medía más de 17 metros. Y eso se encontró en las orillas de aquí, con lo cual imaginaos toda una zona completamente preocupada de no ir a donde van habitualmente en verano para bañarse, precisamente por ese miedo a de repente desaparecer en las aguas, enroscado con una anaconda que finalmente terminaría por devorarse. Pero Aunque hablábamos de las imagino que ahí la teorías. exageración sería importante, porque la anaconda llegar a esos límites es imposible. No sí que llega, es un ¿eh? animal, Nunca ha llegado a la sí que es un Amazonas. animal que, si no me equivoco, puede llegar a los 10-12 metros hasta 12. perfectamente. 7 metros, por ejemplo, sería Sí. una... Pero que sería bueno, una- que se impresiona han- igual. Y que se han llegado a impresiona- encontrar hasta de 12, si mal no Claro. recuerdo. De todas formas, sí, una cosa que es cierta, ¿eh? Te aseguro que no solamente en el Alto Amazonas, en Perú, o en Panamá, o en Colombia, que comprar una anaconda pequeñita o hasta que te la regalen en un pueblo indígena, yo he tenido en mis manos un cachorro de jaguar, o sea, es súper fácil. Una cosa, Luis, estamos hablando de una superfácil. zona, quizás eso la gente no lo sabe, en la zona del pantano de Gabriel y Galán, la Pesga, Ribera Oveja, donde ocurrieron algunos fenómenos sobrenaturales supuestamente bien conocidos, luces extrañas, algunas muertes incluso, una muerte muy célebre de un campesino, Nicolás Sánchez Martín. Es una zona donde hay una creencia muy potente en las ánimas, en los aparecidos, en las criaturas de la noche. Yo no sé si también empieza a surgir eso porque ha habido más ataques o es el único ataque. Suponemos que este animal, sea lo que sea, ha saltado esa gran valla,
de donde estaban los perros, ha devorado algunos, el costillero incluido, que es lo más raro, y ha devorado entonces a todas las criaturas de la cerdita que estaba allí, ¿no? Y a ella no. Se las ha llevado. Se las ha llevado, efectivamente. Y no hay rastros tampoco. Lo que sí que había era un mogollón de pelo por todas partes. Esto es una cosa que era seguramente de los perros, pero es que... ¿Se habla del lobo o no? Pero llevarse a 9... Eran 9 crías, ¿no? Eran 9 cerditos. 9 crías. 9 cerditos, no devorar ninguno allí. Y en cambio, sí, a los perros es un poco raro. Suena no hay, más a que los cerdos no hay se los ha ningún llevado felino, a alguien. No hay ningún felino que actúe así. O sea, cualquier felino matan en Por el eso acto. te digo, que es no que, se lleva, que y se los menos lleve. 9 cerditos, nada. ¿Se habla de lobo? ¿Se habla de lobo, Luis? Bueno, vamos a ver, sí hay lobo. Lo que pasa es que no está exactamente aquí. Han soltado, al parecer, varios lobos, intentando reavivar una reserva de lobos que existió en su momento y que está en un pueblo que está muy cerca. No recuerdo ahora exactamente el nombre, es la Sierra... No me acuerdo ahora mismo y ya tiene delito porque casi vengo de aquí. Del lobo, Pero está el paso de los lobos en la Sierra de Francia, exactamente ahí al lado, prácticamente. Bueno, pues al parecer han soltado, pero el lobo normalmente, precisamente el perro como amigo del hombre o como animal que siempre ha estado pues a nuestro cuidado y que hemos podido domesticar, está precisamente para evitar ese tipo de alimañas. Ya digo que son perros preparados para encarar a un jabalí de 200, 300 kilos, más 200 que 300, y que son animales muy bravos y muy salvajes. Se hablaba de la teoría del robo, pero es altamente improbable, porque ¿quién va a robar ¿quién devora, no, a unos perros? 8 lechones y después devora a 3? Desde luego es un caso enigmático. Me gustaría saber lo que piensa la gente. A mí me recuerda, y ahora comentamos algunos casos, Santiago, Juanje, Carmen, porque a mí me recuerda lo más próximo. Yo he estado, lo comentábamos ayer con otras historias, en Navarra cuando hubo esa oleada, pero ahí, claro, yo creo que en total fueron casi 2.000 ovejas en los diferentes puntos. Hubo la historia del gran lobo blanco de Tudela, año 89, los amigos de la Ribera Navarra se acordarán. Hubo cacerías, se cazó una especie de lobo, pero siguieron los ataques. Eran ataques impresionantes. En Segovia... en el Valle de Tabladillo hubo otra oleada, año 97, varios centenares de cabezas de ganado y todas tenían un punzón en el cuello. En Vizcaya, en el año 98, también hay muchos ataques y la Ertzaina tiene que acabar diciendo que es un lobo con un solo colmillo. Un lobo viejo con un solo colmillo, para explicar eso del único punzón. Se llega a hablar incluso de grupos de personas que están haciendo algo. Se acordarán los amigos de Milenio sobre todo de los casos más espectaculares, que era Argentina, año 2002, cuando empezábamos Milenio, se habló de un ratón, el ratón hocicudo. Desde luego el ratón era un prodigio porque algunas heridas estaban cauterizadas, cortadas como a sierra, no había huellas de aproximación de ningún animal. Se habló incluso de experimentos de gente en helicóptero. Lo hablaban los Daniel Belot, me acuerdo, el veterinario de la unidad de investigación en Argentina. Hay muchos casos, pero a mí me recuerda, ¿os acordáis, Juanje, Santi, de la historia de Taco en Canarias, sí, donde algunos perros y algunos cerdos son atacados también y tienen como un orificio, pero si no recuerdo mal, un orificio perfecto, bastante grande, donde se les había absorbido sangre y parte de las vísceras? Escuchamos un momento a los comentaristas de Milenio 3 y luego ponemos sobre la mesa hipótesis y qué os viene a la mente y qué casos podrían ser comparables. Pues mira, nos apuntan que en una finca de Badajoz hubo problemas con tigres traídos clandestinamente para cazarlo. ¿En Badajoz? Sí. Caramba. También nos dicen que descartemos la opción de los tigres, pues estaban encerrados y solo salían para ser cazados. Preguntados por la acción del hombre. Pero se ha podido escapar alguno, ¿no? Claro, pero es que parece que son unos tigres muy identificados, ¿no? Parece que lo que están identificadas son esas cacerías. Exactamente, a eso me refiero. Nos dice, soy José Manuel de Cáceres, ayer fuimos a pasar el día a las Urdes, mi novia y yo, y de noche entre Nuño Moral y Vegas de Coria vimos pasar un animal bastante raro. También nos apunta si puede ser un cocodrilo. Muy raro, ¿no? Hombre, un cocodrilo. Hubiera dejado unas huellas ahí. Y aparte, que pinta un cocodrilo en la pesca, vamos. Nunca cazan muy alejados. Por lo mismo que un tigre. Nunca, porque sí, no tiene movilidad. Ya, un cocodrilo, bueno. No, pero un cocodrilo... el patrón de caza de un cocodrilo es en la orilla y precisamente lo que hace es llevarse. Arrastrar agua. Claro, cuidado, estamos hablando de un lugar muy próximo, en un gran lago, ¿eh? Y un lago importante. Nos dicen que eso de las cacerías era en Monterrubio de la Serena y el tío que organizaba estas cacerías las sigue organizando. Pues por Dios, que denuncien ante la Guardia Civil, la policía o quien sea estas cacerías porque no son legales en nuestro país. Ocurrió de día, pudieron ser buitres, nos dice Marcos desde Cantabria. Esa era otra posibilidad que había pensado yo porque encaja con la desaparición de los lechones. Los buitres están atacando a las ganaderías desde hace tiempo, lo comentábamos hace unas semanas,
porque lógicamente las nuevas leyes prohíben que las reses muertas sean dejadas a los buitres. Estos están perdiendo la carroña, que era su comida natural, y están empezando a atacar a reses vivas. Estamos muy cerca, por otra parte, estamos muy cerca de Monfragüe, estamos en plena zona de buitres, y es una posibilidad, desde luego. Y acuérdate, Santi, que en Burgos y en Navarra se denunció el cambio de comportamiento de los buitres en los últimos 2 años y cómo atacaban a personas y al ganado, que nunca lo habían hecho. Nunca. Y tienen unos picos muy poderosos, unas garras muy poderosas, y estaban cambiando su comportamiento para volverse más Y agresivos. además atacan en bandadas, es decir, no son atacantes solitarios, sino que realmente que se te eche encima una bandada de buitres para un grupo de reses o incluso de perros es una experiencia aterradora y de la que normalmente no deberían de salir vivos. Un estudiante de biología que dice que tiene entendido que existen pumas en Europa, así como en España, y que se alimentan de mamíferos pequeños, de ganado y también incluso de caballos. Pero siempre serían pumas traídos de forma clandestina, ¿no? Es que el puma es americano. Claro. Aquí no hay puma. También nos dice otro comentarista que hace 2 años mataron un alligator en una acequia. Caramba, pero allí en Extremadura. No nos dice dónde. Si es que vamos a ver, eso es Sí, igual. O sea, lo que dice siempre Luis Miguel Domínguez, ¿no? Nuestro compañero naturalista, que es que están trayendo un montón de animales Claro, y luego no saben qué hacer con y ellos. que tú- El cocodrilo pequeñito, el caimán pequeñito, sí, ¿no? pero El alligator. el cocodrilo, por ejemplo, tú te vas a Swan, al poblado nubio, que estoy diciendo te lo regalan, que, sí. y vamos, y si no te lo regalan por 10 euros te llevas uno. Le das de comer un par de años en tu casa, lo sueltas a un pantano como el que has comentado tú, que hay cerca de este pueblo, y te aseguro que en 2 o 3 años se convierte en un bicho de 2 o 3 metros, o sea, que se mata a una persona, pero muy tranquilamente. Eso sin contar, por ejemplo, otra posibilidad que se me ocurre, que un desaprensivo haya soltado en el monte, pues pongamos a una jauría de perros de pelea, que ahora mismo están muy perseguidos por la Guardia Civil, que se haya decidido deshacer de esos animales entrenados para matar a otros perros y para tener una agresividad máxima, y estén campando por esos bosques. Lo que sorprende de que lo más probable, ¿no? La navaja de Ockham, digamos, lo más sencillo, puede ser lo más próximo a la realidad. El lobo o lobos de gran tamaño, como se suponía que dijeron en su día, ¿no? En el Valle de Tabladillo, en Navarra, que causaban el terror. Pero claro, que las dentelladas sean de tal calibre, ¿no? Para en un instante corto, hasta que vuelva el ganadero, destrozar a unos perros, tampoco es tan... Mira, un guarda de posible, coto ¿no? nos dice que nos garantiza que hasta una pantera teme a 4 perros en su perrera, que los hubieran matado. A campo abierto, pues bueno, pero que a una cochina parida que tampoco, porque son muy agresivas precisamente para defender a sus crías. De todas formas, hay que pensar una cosa. Yo que he tenido perros de raza así bastante fuertes, como Rottweiler o American Pitbull, no, porque no me gusta nada, pero un American Pitbull llega a darle una mordida a 1.200 kilos por centímetro de presión, ¿eh? O sea, puede romperle el costillar a otro perro, tal y como dice Luis, capaz de ahí, un American Pitbull perfectamente. A 3. Igual, a 3, sí. A la vez. A un American Pitbull. No, Ten en cuenta. Eran 5 perros, 2 han sobrevivido. Vale, sí, y lo que comentaba el ganadero, que es lo que más impresionado me dejaba, es que estaban en estado de shock los perros. Cuando él llegó estaban en estado de shock en un rincón. Ese corral donde estaban apartados los perros era muy pequeño ese corral, y ya digo que es que esto, a mí lo que me extraña es que estos perros están acostumbrados a rodear a un jabalí, a una pieza Y grande, que nunca había pasado antes, Luis, nunca le había pasado a la que gente de nunca la había zona. sucedido. De hecho, están sobrecogidos en el sentido de que si esto ha sucedido ahora, puede volver a suceder. Santi apuntaba una teoría que también se ha comentado, el tema de soltar perros de presa, pero no sé, chicos, me parece un poco... Hombre, si ha sido así me parece brutal, me parece una absoluta brutalidad. Lo que está claro es que ha sido un animal, y una de las cosas que se comentaban por aquí, que yo creo que es lo que deberíamos de comentar, es que, fijaos que además es muy muy divertido, porque antes alguien comentaba que vieron pasar un bicho extraño por una curva. Bueno, pues no es el único testigo. Nos hemos encontrado con testimonios de personas que decían que habían visto un jabalí desproporcionadamente grande, con un hocico desproporcionadamente largo y con unos colmillos, cuando el jabalí normalmente tiene 4, los 2 de abajo para ozar, y algunos siquiera si se ven los de arriba. Es decir, que han visto algo muy extraño. No es de extrañar en un sitio en el que ese imaginario popular, colectivo, del que hablábamos antes, habla de bestias del pasado, seres paganos, como por ejemplo es el macho Lanú, que preparaba también grandes problemas en los corrales reventando ovejas, ¿no? Lo que está muy claro, Luis, es que en estos mismos instantes continúa, digamos, esa sensación de inquietud en la zona, que surgen muchas historias, que surgirán en esas reuniones
antes de las batidas, curiosamente es también significativo, ¿no? No se ha encontrado nada y ha habido esas muertes extrañas. Seguiremos muy atentamente la pista de este animal, sea lo que sea, pero que demuestra que cuando llegan noticias que a veces se pierden en el marasmo, ¿no?, de la información de pantera en no sé dónde, o la policía dice que unos testigos han visto, resulta que luego parece que muestras de que por lo menos o un gran lobo, o un gran jabalí, o una gran criatura que desconocemos, pues causa el terror y se convierte quizá en mito si no se le captura, ¿no? Así que estaremos muy atentos, Luis. Dejamos aquí a la 1:43 la investigación en vivo. Desde luego, si pasa cualquier cosa a lo largo de la noche, volvemos a contactar. Un fuerte abrazo, amigo. Solo decir una cosa más, compañeros, que creo que es muy, muy importante. El lobo se está empezando a insertar aquí, en este territorio del que alguna vez desapareció, porque los cazadores lo dejaron completamente diezmado hasta hacerlo desaparecer, y que cualquier persona que nos esté escuchando, que sea cazador, ganadero, que tenga ovejas, que tenga ganado y que tema que en algún caso el lobo le pueda dejar con su población diezmada, que por favor no se enfrenten al lobo con su escopeta, que sabemos que lo hacen, porque hay un montón de ayudas de la Unión Europea y del gobierno español para evitar que eso suceda. Si alguna res es asesinada por un lobo, hay una indemnización muy fuerte precisamente para evitar eso y para que podamos seguir viendo esos documentales que Félix Rodríguez de la Fuente grabó hace mucho tiempo y que por desgracia ya hoy no se pueden grabar. Luis, un abrazo muy fuerte. Sigue la pista de este suceso tan extraño, tan auténtico que está pasando realmente, y a ver si llegamos a saber qué clase de animal está causando el terror en esa bella comunidad. Un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo, buenas noches. Bueno, a lo largo de la noche, si queréis, incluso vamos recopilando datos, pero es que sí quería que rápidamente escuchaseis algunas cosas que me han sorprendido. No tiene nada que ver, porque no es habitual que un exorcista español hable. Y hable para decir que, de alguna forma, la situación es grave, ¿no? Hemos conocido, todos los que estamos aquí, a este hombre. Es don José Luis Portela. Y decía, Carmen, que se había incrementado exponencialmente el número de personas que iban a pedir la ayuda, pero con afecciones espirituales, ¿no?, realmente complejas. Sí, lo que decía José Luis Portela es que en el último año, en los últimos meses, a su parroquia llegan muchísimos casos de presunta posesión demoníaca. Trata cada día a unas 30 personas y los fines de semana incluso llegan a ser 150 las personas que hacen cola para que este exorcista rece sobre ellos. Es impresionante, dice que además las iglesias cada vez están más vacías de gente joven. También lo achaca mucho al espiritismo, a la ouija, a que la gente ha dejado de llevar medallas y crucifijos colgados y se cuelga amuletos que en muchas ocasiones no sabe que son de corte satánico, según sus propias palabras, pero yo creo, Iker, que lo podemos escuchar. Vamos a escucharlo y vamos opinando, si os parece, compañeros. En la parroquia de San Campio, en Pontevedra, un hombre sigue sanando a los que dicen que van hasta allí, como hacían en tiempos muy remotos, hacían ese mismo peregrinar gente con el mal diabólico. Luego, claro, el tiempo va variando y se pueden encontrar otras teorías científicas, el mal dodemo, médicas. como lo llaman por Galicia. Exactamente, el mal dodemo. Lo que está claro es que hay gente, y esto sí que suena extraño, que en pleno 2008, con todo este ambiente de tecnología y de control, sigue creyendo que algo le ocurre. Y algo le ocurre justo, suele ocurrir, después de practicar la ouija, después de aproximarse al espiritismo. Si os parece, tenemos algunas declaraciones. Hemos tenido una charla, nuestro compañero Carlos Largo ha compilado esta información, porque es importante escuchar a este exorcista gallego, que habla directo, habla sin tapujos y que puede dar lugar a nuestras reflexiones. Vamos escuchándole. Primero, eso, el abandono, dice él, absoluto, hasta en zonas de una creencia, de una fe profunda, como es Galicia, esa creencia en lo trascendente, la comunidad seguro junto con Egipto, dicen, más próxima a la idea de muerte, a la idea de lo que significa la muerte. Bueno, pues este exorcista de la Iglesia católica habla de abandono absoluto y de que luego empiezan a pasar cosas como invocaciones. Invocaciones, suena un poco fuerte. ¿Está habiendo invocaciones en el 2008? ¿A qué? ¿A qué seres? ¿A qué historias? Vamos a escucharle. Por otra parte, es frecuente que en los institutos, colegios, los jóvenes y a veces incluso los mayores, en los mismos lugares de trabajo, pues se practiquen juegos peligrosos, por ejemplo, la ouija.
Es muy bonito, en ese afán de aventura, invocar a los espíritus malos, o sea, al demonio, y ver cómo los vasos llenos de agua se elevan y quedan suspendidos en el aire, quedando a un lado la ley de la gravedad, y lo mismo una jarra llena de agua. Es una aventura preciosa, pero eso es un invocar al demonio. Y el demonio viene siempre y solo cuando se le invoca. Pero cuando se le invoca, viene y luego no marcha. 1:48, Jerey Martínez nos pone esta música, que es idónea para hablar del asunto, El Exorcista, la segunda parte, llamada El Hereje, que recogía toda esa tradición antigua, ¿no?, de los hombres, prescindiendo del fenómeno que realmente ocurra, creían enfrentarse desde tiempo inmemorial al demonio. ¿Con qué rotundidad habla este sacerdote? Hay otros sacerdotes que tocan el tema del demonio que siempre se andan con ciertos tapujos, con no caer, digámoslo así, en la sensación de que la iglesia está caduca y que habla de demonios. No, Portela no se anda con gaitas, aunque sea gallego. Portela va directo al grano y habla de elementos, de objetos concretos, de fenómenos que él ha visto, físicos, y no tiene ningún tipo de duda, el demonio. Y nos da una sentencia de esas que, claro, que suena como muy antigua, pero tiene esa fuerza, ¿no?, que es cuando al demonio se le llama, ya no marcha, ¿no? Todo un personaje, Portela, al que tú descubriste, Juanje, en un primer inicio, en su lugar, en su ambiente, y que nos daba un resultado potente, ¿no? Este hombre que en sincronía con la Galicia eterna habla del demonio a las claras. Sí, yo conocí a José Luis Portela por una causalidad, entre comillas, porque me fui a Galicia hace casi 2 años a investigar para Cuarto Milenio y Milenio 3, si mal no recordáis, toda una serie de actos vandálicos que hubo en los cementerios de Vigo y en alguno del norte de Portugal, donde hubo una gran cantidad de profanación de tumbas. Entonces, estando en Pontevedra, me comentaron que alguna vez había sucedido algo similar años atrás, pero de una forma mucho más terrible, cerca de la parroquia de San Campio, y además en San Campio resulta que estaba el exorcista de la provincia de Pontevedra. La verdad, que cuando conocí al padre Portela me chocó una cosa. Lo primero de él es una persona súper amable, súper bonachona, con un gran corazón, pero que habla con una franqueza desbordante. Ya sabéis además que yo he puesto muchas veces en tela de juicio el tema de la secta satánica, pero sí es cierto, por ejemplo, que yo estoy convencido de que el padre Portela no me mentía cuando me comentaba una cosa que me impactó. Si me lo recuerdo fuera de cámara, no salió en aquel reportaje. Te voy a contar 2 cosas. Una que sí salió, que me parece terrible, merece la pena recordar, es que yo nunca en España, jamás en ninguna comarca de este país, revisando mi archivo, había visto atacar tumbas de una forma tan sumamente bestial como en esa zona donde vive el padre Portela, cerca de la frontera con Portugal, en las cuales se llega a sacar el cadáver de una niña y, aprovechando la rigidez post-mortem, se la pone en cruz delante de un cruceiro, después de haberle quitado la ropa interior y hacerle alguna serie de cosas. Nunca en mi vida he recogido casos tan terribles. La gente no quería hablar, pero sí me comentaban que efectivamente que durante meses el pueblo del que estoy hablando, pues si mal no recuerdo se llama La Guardia, además, el pueblo, pues iba con sus escopetas toda la noche para que nadie profanase las tumbas, después de este caso que hubo tan terrible en el que se profanó la tumba de una niña recién enterrada. Y luego una cosa que me chocó muchísimo, yo que pongo en tela de juicio el todo de las sectas satánicas, pero sí que es posible que haya grupúsculos satánicos, y es que me comentó el padre Portela que una de las muchachas que vino hasta su parroquia con un caso de posesión demoníaca, pues es porque una noche se estaba tomando unas copichuelas, alguien le echó algo en la copichuela o ella tomó drogas, no me quedó muy claro, pero el caso es que esta chica menor de edad pues acaba metida en un lugar que no recuerda del campo, una habitación, algún tipo de cortijo de chalet, en la que es violada y en la que participa en una ceremonia un poco extraña. No sé hasta qué punto las drogas le jugaron una mala pasada o lo que vivió fue completamente real. El caso es que esta niña entró en un estado poco explicable a nivel psicológico, de convulsiones, hablar lenguas desconocidas, y un caso terrible que me contó José Luis Portela, que realmente a mí me impactó muchísimo. No sé si os ocurre que sorprende, a mí me impacta, que este hombre habla sin ningún tapujo de, por ejemplo, fenómenos físicos, vasos de agua, jarras que se han elevado sin ningún rubor. Es decir, este hombre
si no miente, es que ha visto alguno de esos fenómenos. Y si ha visto alguno de esos fenómenos, caramba, el tema ya es grave, ¿no? Que por ser sacerdote no debería mentir, vamos. Claro. Cierto, cierto. Es lo lógico. Sí, de hecho, yo creo que casi, y tenemos en Milenio 3 y en Cuarto Milenio tenemos cierta experiencia de hablar con exorcistas, tanto delante del micrófono como entre bastidores. Yo creo que todos nos han relatado algunas experiencias difíciles de creer, pero que precisamente por el alzacuellos y por la dignidad de su vocación, pues no nos atrevemos a dudar de su veracidad. Con lo cual el oficio de exorcista, desde luego, independientemente de que se sea creyente o no, está muy cerca de lo paranormal y está muy cerca de los fenómenos que desafían a la ciencia. Son gente que habla de haber visto levitaciones, de haber visto marcas inexplicables en los cuerpos, de haber visto incluso aparecer objetos de la nada o surgir del interior de caminar esos por cuerpos. Las paredes. Sí, desafiar todas las leyes de la física. Todas. Y alguna más. Que es curioso porque esa aberración de que las leyes, si esto es así, tal y como lo cuentan estas personas, como bien dice Carmen, además tienen ese concepto, ¿no? Y hay que conocer, y en su ambiente, ¿no?, a este párroco, por ejemplo, para decir, ¿este hombre va a mentir, exprofeso, para convencer? No lo sé, pero desde luego lo que más sorprende son las situaciones aberrantes de la física ordinaria, ¿no? Yo sí o sea, como si el demonio, si es que es el demonio, sí, o lo que sea, mostrase muy claramente algo tan increíble para demostrar la fuerza de su poder, ¿no? Te aseguro que mentir no miente, que lo que comenta que él ha visto en los casos de posesiones es cierto. Cosa distinta en relación a los grupos satánicos, sectas satánicas, es que él interpreta una realidad que yo quizás interpreto de una forma distinta, que es que son pequeños grupúsculos, no una secta organizada tal y como Vamos a escuchar más cortes, porque además en la segunda hora seguimos con Portela, porque de verdad que creo que lo que cuenta así a las claras y que reproducimos y le damos altavoz, yo creo que es interesante. Es que estamos en el 2008 y primero existen los exorcistas por algo, la Iglesia los tiene ahí para algo, hay un mal que es algo, unos dirán que solo mal mental, pero aunque fuera mal mental, una enfermedad, ¿por qué se representa delante de estas personas en privado con estas acciones tan extrañas? ¿Por qué estos hombres de alzacuellos, como bien ha dicho Carmen, cuentan estas cosas? ¿Por qué alguien cuenta que ha visto levitar, o ha visto moverse objetos, o ha visto hablar en lenguas desconocidas, si no es verdad? Esto es un problema. Escuchamos ahora un segundo fragmento de este exorcista de la diócesis de Pontevedra, muy curioso porque habla de algo que aquí hemos estado denunciando todo este año, las prácticas espíritas que han cobrado nueva fuerza en estos últimos tiempos. Consecuencias para la persona que practica el juego. El demonio se va posesionando de esa persona, empiezan a ir mal por la vida personal, los estudios, vida laboral, tiene un influjo sobre la familia, sobre todos aquellos con quienes convive ese joven o persona mayor. Vemos negocios que van abajo, empresas que se derrumban, y viene gente aquí y dice hace 4 o 5 años que todo me marcha en picado. En estas situaciones, que todo le va mal, o si está realmente poseída, empieza pues a ver visiones, ver sombras, o incluso que la cama se le eleva cuando está acostada, entonces recurren al sacerdote. Al recurrir al sacerdote, ¿uno qué hace? La Iglesia tiene una serie de oraciones para estas circunstancias. Qué frialdad, qué rotundidad, qué descripción de los fenómenos. No sé qué os parece, chicos, porque habla de personas que cuando se meten por accidente o queriendo en un mundo un poco extraño, primero, claro, le está haciendo un análisis de lo que esas cientos de personas están contando, o sea, un análisis directo, ¿no?, sobre los hechos, sobre las pruebas, y le cuentan lo mismo, y él extrae esto, que la gente le empieza a ir mal, que los negocios se le hunden, que la vida amorosa o familiar se desestructura completamente, y después, qué curioso esto, podemos debatirlo, visiones, observaciones extrañas, vamos a llamarlo así, sensaciones de terror en su propia casa, es todo gradual. Sí, es gradual y acuden a él ya en última instancia cuando han pasado 4 o 5 años, como bien decía, y tanto si es una enfermedad mental como si es algo extraño lo que está ocurriendo, esos fenómenos se han agrandado. Esos fenómenos cuando llegan a él son ya muy fuertes. Él nos comentaba haber hecho exorcismos en casas donde, si recuerdas, se quemaba todo.
empezaban a quemarse espontáneamente los manteles, las camas, los muebles, incluso delante de él, y todo decía porque habían realizado la ouija en ese domicilio. Él está convencido de que hay puertas que se abren y dejan entrar al demonio directamente, son sus palabras, y así nos lo hacía saber cuando estuvo en el plato de Cuarto Milenio, porque son gente que no está habituada ni sabe hacer una ouija, abren unas puertas que no saben cerrar y el demonio entra por ellas. Luego son poseídos por ese mal o se creen poseídos, porque yo creo que muchos de los casos son simple obsesiones que tienen después de realizar pues alguna ouija o de estar en contacto con algún material de corte satánico o demoníaco. Pero es curioso porque precisamente este año hemos recogido tanto en España como sobre todo en América, historias de hombres, sobre todo muchachos y muchachas en edad estudiantil que se contagiaban sobre unos todo a otros chicas. El miedo, sobre todo chicas. Y es que además luego a la vuelta, Portela nos va a contar algunos de los casos que él ha vivido y es muy curioso porque la inmensa mayoría son protagonistas femeninas. Las mujeres han sido las que más han acudido al sacerdote a contarles lo que estaba pasando. Porque vamos a seguir. El hombre para eso es más recatado y no suele contar sus intimidades a un sacerdote. La mujer para eso es un poco más abierta con la Iglesia. Bueno, no todos los días se habla con el exorcista oficial de la Iglesia de Pontevedra, no todos los días podemos saber qué le está llegando a este hombre de la Iglesia Católica. Queremos saberlo, queremos analizarlo y queremos que opinéis. Y muchas más cosas después de las noticias aquí en la mesa de redacción de Milenio 3. Hay una oración muy eficaz para combatir este mal, que es pues cualquier oración a la Virgen, más en concreto la salve, obligando al presunto poseso a rezar también esta oración. La persona que está poseída del demonio habla a veces lenguas extrañas, tiene una fuerza no normal, es la fuerza del demonio. Por eso el sacerdote necesita una fuerza física para reducir a la persona, una fuerza moral, una fuerza espiritual. Y tiene que imponer su autoridad moral, su autoridad espiritual y su fuerza física, porque más de una vez se recibe bofetadas, patadas, cuando uno realiza estas oraciones, a veces salivazos o echa espuma por la boca que le baña uno de pies a cabeza, espuma blanca, roja, verde. Esto no es agradable para nadie. Es la voz de José Luis Portela, el exorcista, San Campio, Pontevedra, grabado hoy mismo, es decir, no hablamos de la Edad Media, hablamos de un problema que por lo menos él se encuentra y que él denuncia. Lo hacía a través de La Voz de Galicia hace unas fechas, hablando de cómo se estaban incrementando estos casos que antes también ocurrían, pero no de esta forma masiva. Habría que preguntar a los amigos del 7640 por qué creen que esto se está incrementando, ¿no? ¿Por qué más gente, sea cual sea el fenómeno matriz de todo esto que provoca esto, por qué más gente cada vez acude, por ejemplo, a esta parroquia solitaria a pedir ayuda a este hombre? ¿Y por qué esa gente describe o genera los mismos fenómenos que ya se describían en la Biblia, cuando Jesús ejercía de exorcista, que es lo que era también? Las lenguas, las contorsiones del cuerpo, los ojos vueltos, los ojos completamente blancos. Titanismo. Esa fuerza, ¿no? Esa fuerza tremenda, esa agresividad ante todo lo religioso. A veces el don de profecía, o sea, adivinar muertes, hechos que están por venir. ¿Por qué toda esa gente de la más variada procedencia que llega hasta allí sigue describiendo los mismos fenómenos? Eso es en sí un misterio. Pero vamos un poco más allá. Las mujeres, en un porcentaje mucho más alto, acuden a esa ayuda de la Iglesia. Exorcismos mayores y exorcismos menores. Parece que hay dos fases. Una donde aún se puede atajar el mal y otra que requiere de muchos días, de una constante paciencia. Y todos los exorcistas que hemos conocido indican lo mismo, que no es un solo exorcismo a nivel un poco cinematográfico o a nivel rápido, que se nos ha vendido así, sino gente que sufre, que realmente sufre y que tiene que ir una y otra vez. De acuerdo, muchos estamos pensando en problemas mentales, pero aun siendo problemas mentales, ¿por qué se describen? ¿O por qué el enfermo quiere hablar o hacer que habla en lenguas ya desaparecidas? ¿O por qué esa fuerza? ¿O por qué incluso algunos experimentan la sensación de que les están quemando? Y esa espuma que echan por la boca, que tiene que ver evidentemente con unas enfermedades, que se ha recogido en algunas novelas
y célebres películas bastante malignas y maravillosas al mismo tiempo, como El Exorcista, ¿por qué en definitiva todos actúan del mismo modo? Si es que están actuando, claro. Escuchamos a Portela. Pero claro, el exorcismo no es una oración mágica que se realiza un día. Hay que realizar un día, otro día, otro día. Y aquí tuve casos, una chica, por ejemplo, que al jugar a la Ouija quedó muda. Durante 6 meses no se lavó ni se cambió. Y venían los domingos por la tarde, en 5 o 6 sesiones, pues recuperó el habla, conseguimos que se lavase y cambiase la ropa, y entonces empezó a hablar. Después de 5 o 6 domingos, con sesión de exorcismo mayor. Otra chica que al jugar la Ouija ladraba como un perro. El primer día empezó a hablar bien, al entrar en el coche, otra vez ladrando. Vuelta a lo mismo. Y entonces, claro, estas personas que están poseídas del demonio, que no son ellas, psíquicamente, esa persona es otra, no es ella. Entonces eso le destroza psíquicamente, moralmente, espiritualmente, porque no está Dios, está el demonio, y entonces, claro, esto ejerce un influjo sobre la propia salud, la salud física de la persona. Así de franco y así de directo, Portela, uno de los últimos exorcistas oficiales españoles. No deja de ser interesante, no deja de ser un documento antropológico escuchar este oficio de tinieblas un poco, ¿no?, en su propia voz. ¿Qué opináis, chicos? ¿Qué resuena dentro escuchando a Portela en esta especie de cosa un poco atemporal, ¿no?, que parece que ya no puede ser, y sin embargo, como con tantas cosas ocurre, en las catacumbas de la realidad pasan estas cosas. Y mañana precisamente, mucha gente volverá a ir a San Campio, digamos lo que digamos aquí o digan lo que digan otros, porque tienen un mal que a veces empezó con una historieta relativa al espiritismo, ¿no? Pero esto ha ocurrido siempre. Lo que pasa que ahora sí que es cierto que la Iglesia ha tenido una cierta apertura a dejar hablar a estos exorcistas y que cuenten los casos. Cierto, porque antes sería imposible. Antes era imposible. Yo creo que a raíz del año 2000, que es cuando empieza el Vaticano a nombrar exorcistas a nivel más masivo ante la cantidad de casos que están llegando precisamente por esos grupos de corte satánico y luciferino que se crean precisamente con el nuevo milenio. El Vaticano, además, salen noticias de la propia ciudad de San Pedro en la que dicen que están nombrando, sobre todo en Turín, que hay muchas sectas satánicas, muchos exorcistas oficiales, porque cada vez van más a la iglesia los fieles para que les saquen ese supuesto demonio del cuerpo. En España prácticamente no había hablado ningún exorcista. Tú entrevistaste a Pedro Súñer. Antes Darbó entrevistó en su día, en los años 70, a Francisco de Paula Solá, sí, que sería uno de los primeros exorcistas quizá que hablaba públicamente, ¿no? Y después entrevistaste tú a Pedro Súñer en el y 2000. Ya Padre Fortea y ahora este sacerdote José Luis Portela. Yo creo que esa apertura es para que la gente sepa que esto sigue ocurriendo, que nunca ha dejado de ocurrir, que si miramos en los libros, yo tengo muchísima documentación, muchísimos libros desde el siglo XVI hasta hoy en día que hablan de casos de supuestos endemoniados. Y siempre igual. Y siempre igual, siempre han ocurrido a lo largo de los siglos, siempre se dan los mismos fenómenos. Incluso, yo diría que el 90% de los casos que se reflejan en esos libros son de mujeres. La mayoría son mujeres, menos algún caso aislado de hermanos. Por ejemplo, me acuerdo de los hermanos de Ilfur que estaban endemoniados, incluso arrojaban clavos muy grandes por la boca, como pelos también. Bueno, un caso terrible. Y como nos decía incluso el exorcista del Vaticano, ¿te acuerdas que trajo una gran caja con clavos que nos decía que eran de los endemoniados que él había tratado, que arrojaban todo tipo de cosas por la boca cuando les hacían los exorcismos? Que era un poco increíble, pero vamos, es verdad, estaba sí, ahí. Pero es que él, y luego él yo lo aseguraba. recuerdo en Lugo a José de Cora, ese gran estudioso de la antropología, que hablaba de que en Galicia fue un gran problema las mujeres que por cuestión nerviosa se comían auténticos manojos de cabello, sí, y acababan luego en procesos un poco epilépticos. Claro, daban una impresión tremenda en aquella época, ¿no? Hasta hace bien poco ocurría, porque expulsaban esas grandes bolas de pelo por la boca. Sí, yo de todas formas pienso que aquí lo más increíble es que, entrando en el siglo XXI, que es donde pues hay una gran crisis de fe a nivel de la gente que quiere ser sacerdote, o no hace falta nada más que pasarse por un domingo por la iglesia para ver que la media de edad de la gente que hay yendo a misa pues es muy elevada.
Y lo increíble es que en esta falta y ausencia de fe, y bueno, y además en un mundo cuando parece que la ciencia es la religión del siglo XXI, pues aumente el caso de exorcismo. Eso para mí sí que es un gran misterio. Y yo además no lo relaciono con el tema de los grupos satánicos, que insisto que para mí puede haber grupúsculos en España, pero no grandes sectas organizadas como pueden ser otras miles, que no quiero decir ninguna porque me demandan mañana. Pero bueno, efectivamente, yo pienso que el mayor misterio es ese. De todas formas, te quiero comentar una cosa que me sucedió pues hace como unos 10 días, que tuve la fortuna de estar una tarde en Sevilla entrevistando a un jesuita, al padre Manuel Alcalá, hablando de toda una serie de historias que bueno, ya verá la gente en Cuarto Milenio en la temporada que viene. Y él me comentaba una cosa que me dejó muy sorprendido. Dice, mira, un día almorcé en París con el exorcista de París, que dejó un libro escrito, me dejó hasta el nombre del libro y tal, y me comentó que tuvo algunos casos en su vida que realmente le hicieron creer en el maligno. Sí, uno de ellos es el de una chica de 16 años que literalmente estaba pegada al techo y las faldas, según describía el propio exorcista, no caían, sino que se mantenían rectas en horizontal según estaba la cría. Pues tuvo la fortuna el padre Manuel Alcalá de hablar con él, pero me dijo una cosa que me impactó muchísimo más. Dice, pero si yo creo y estoy convencido de que existe el maligno, no es porque haya existido algún exorcismo, aunque he conocido grandes exorcistas, sino estoy convencido porque viví en Alemania y he visitado 7 campos de concentración nazi, y me niego a pensar que la mente humana tiene tal capacidad de maldad para poder crear algo así. O sea, ha tenido que ser algo superior, y esa frase realmente me dejó muy, muy impactado. Yo creo que lo que hemos estado escuchando es la plasmación de algo que no solamente ha ocurrido desde siempre, como muy bien decía Carmen, sino desde siempre en todos sitios, incluso muy lejos de la influencia del cristianismo y más del catolicismo. En todas las culturas, en todas las religiones, en todas incluso las tradiciones animistas, donde ni siquiera ha habido una religión, siempre ha existido la creencia de que hay un mundo invisible que nos rodea. Un mundo poblado por seres, por espíritus, por dioses o por demonios. Y es curioso porque todas esas culturas coinciden en lo mismo. Hay una puerta para dar paso a ese mundo, pero esa puerta no se puede abrir desde el otro lado. Tiene que haber una invitación, tenemos que abrirla los seres materiales, los vivos. Y cuando alguien hace ese acto voluntario por abrir la puerta, esa invocación, pone su voluntad en el deseo de comunicarse con lo que haya en ese mundo invisible, empiezan a suceder cosas. Y generalmente son cosas que no son buenas. Eso es una constante milenaria que la podemos encontrar desde China hasta la América precolombina, desde las tribus esquimales de Alaska hasta las tribus negras del África subsahariana. Yo creo que ahora que, como decía Juanje, estamos en un mundo ultratecnificado del siglo XXI, estamos olvidando posiblemente cosas que son muy básicas, que culturas muy sencillas, pero que a lo mejor vivían más en contacto con lo natural, incluido lo natural que no es natural, incluido lo sobrenatural, pues nos dejaron esos avisos y nos los estamos saltando, vía satanismo, vía espiritismo, vía lo que sea, y se están abriendo puertas, y a través de esas puertas, en determinada gente, están entrando cosas. Cuidado con las ouijas, cuidado con los experimentos parapsicológicos hechos sin control y sin rigor, porque a veces las consecuencias pueden ser más graves de lo que nos pensamos. Y hay que decir una cosa, Iker, que los exorcistas de la Iglesia Católica siempre cuentan con la ayuda de psicólogos y psiquiatras, que tienen que descartar la enfermedad mental para que se lleve a cabo un exorcismo. La Puerta Negra, ¿no? Incluso hubo una película célebre y realmente trágica en su imagen, de una supuesta invocación, sí. Desde el arte más antiguo se ha buscado también, ¿no? Esas conexiones con las puertas de ese otro lado. Hablaba Santiago de un concepto milenario, remoto. Vamos ahora con otro concepto milenario, y es que tenemos un encuentro. Tenemos un encuentro, Carmen. Sí. El día 11. Juanje, tú vas a estar el día 11 como un clavo, ¿no? Hombre, Segurísimo. Este va de los pelos, aunque no los tenga. Y Santi, ni pregunto, claro. Allí Santi, estaremos. ni pregunto. Y Carlos y todo el equipo, vamos. El día 11. Hasta Geray se va a venir. Hombre, eso faltó en Cádiz, que es un pecado, que Geray falte en Cádiz, o sea, bueno, pero Geray estuvo mágico también en Teruel, con aquel momento de músico el gaditano antiguo, ¿no? templario, ¿no? Sí, exactamente, para la historia. Bueno, pues para la historia va a ser el encuentro de milenarios, de gente que sigue este programa, y también el de Cuarto Milenio, que siempre, también ha surgido esto porque siempre nos decían
que, oye, siempre vamos a los sitios, pero nunca en Madrid. ¿Por qué nunca en Madrid? Y hemos encontrado un argumento, una excusa. Va a haber noticias, va a haber información, va a haber incluso, los compañeros de Cuatro lo dicen, sorteos de algunas de las célebres colecciones que, pues hay que decirlo, ¿verdad, Santi? Es que quedan, no sé qué de mal, en la realidad ha sido un enorme éxito esta colección del País. Pues van a sortear, Santiago, el viernes, entre día los 11. asistentes, y sobre todo vamos a proyectar un documental, La noche del fin del mundo, porque es que también tiene que ver con profecías, también tiene que ver con la Biblia, también tiene que ver, por ejemplo, con el Apocalipsis de San Juan, y se está anunciando ya en Cuatro, pero hay un preestreno, y el preestreno ni más ni menos va a ser en la pantalla de cine más grande de Europa, y ahí va a estar todo el equipo de Cuarto Milenio, y evidentemente nos hace mucha ilusión, pero al margen de eso, es que va a haber hora y media de encuentro, de charla, de preguntas. Podéis preguntarnos muchas dudas que tenéis, o 1000 historias, y vamos a estar todos. Lugares, datos, tomad nota por favor, amigos, porque queremos estar con vosotros. Próximo viernes a las 11 de la mañana. Carmen. Y hay que dar ya las gracias a mucha gente que se ha acercado y que es gente que ha venido de Cáceres simplemente a coger las entradas para estar el día 11 viendo ese preestreno del documental de Cuarto Milenio. Pues la cita, Yelmo Isla Azul de Madrid. Son unos cines que se encuentran, además, las salidas de la M40, las digo, para que la gente no tenga ningún problema en llegar. Y en internet, si buscan Yelmo Isla Azul, Yelmo Isla Azul, uno de los cines, dicen, el último, de ultimísima generación. Pueden encontrar la página en www.islazul.com. Allí tienen todos los datos de cómo llegar. Salidas 27 y 28 de la M40 a las 10:30 de la mañana del día 11 de julio, viernes. El próximo viernes se abrirán las puertas para que entre todo el mundo. A las 11:15 empezará esa proyección después de tu presentación, Iker. Y luego hay como un programa, ¿no? Porque después de lo que es la proyección, que dura 2 horas, ni más ni menos, y que creo que es algo de verdad que yo no os puedo decir más, pero que tiene que ver con eso que hemos hablado tantas veces, ¿no? De la sensación a veces de fin del mundo. El eje son unos sucesos ocurridos hace 20 años, pero que conectan con la más absoluta actualidad. Es un proyecto muy arriesgado y de alguna forma queremos inaugurarlo con vosotros, ¿no? Cuando acabe la proyección serán como la 1:15, ¿no? Más o menos, sí. Y a la 1:15 empieza un encuentro con todos los milenarios, donde estará todo el equipo de Cuarto Milenio y donde, bueno, podremos contestar a vuestras preguntas y habrá muchas sorpresas. Así que, próximo viernes, 11 de la mañana, 10:30, Iker. 10:30 se abren las puertas. Sí. Cines Yelmo Isla Azul, en el sur de Madrid, este gran complejo que está al sur de Madrid, Yelmo Isla Azul. Os esperamos a todos. Más información la tenéis en ikerjimenez.com, en 4.com también. Hay gente que ya dice que le han dado entradas en la fila 15. Hasta tienen el número y todo. Bueno, pues muchos de verdad, amigos milenarios que ya las han cogido, ¿eh? Y habrá sorpresas porque que si van pueden, Juanja y Santiago Camacho, que las pueden sorpresas. seguir cogiendo las entradas durante están toda ya. esta semana. Están ya desde hoy, estaban las entradas. Y toda esta semana hasta que se agoten. Que vayan prontito. Pues si queréis venir, si queréis conocer al equipo, si queréis que os firmemos libros, si queréis que estemos con vosotros, si queréis que pasemos un día de encuentro, que os firmen sobre todo maestros como Juanje o como Santiago Camacho, ¿no? Pues estaremos ahí. No os lo vais a perder, ¿verdad? Claro que no. No, hombre. Es el final de temporada. Y el además, final de temporada. Además, fíjate qué broche más hermoso, un documental maravilloso, o sea, vamos. Y todos juntos, que es lo Y todo importante. junto, que es lo importante. Os esperamos el próximo viernes. Y a las 2:24, vaya noticia, un ojo artificial. Bueno, primero, un ojo artificial en una momia que parece artificial de lo extraña que es. Juanje tiene todos los datos. Me parece realmente algo es una de las noticias sorprendente. más extrañas de los últimos tiempos, ¿eh? Sí, la verdad, con diferencia, es algo increíble. Pues ha ocurrido en la ciudad de Nemrod, que está muy cerca en la frontera entre lo que es Irak y Turquía, en la región de Anatolia. Y bueno, pues unos arqueólogos han descubierto en una momia de una mujer, digamos, extraña, no porque sea de otro planeta, pero sí porque medía 2 metros. ¿2 metros? Una mujer en aquella época. Efectivamente, cuando estamos hablando que hace 5.000 años, en esa zona de Anatolia, la edad media sería de las mujeres sobre alrededor del 1,50 m. La medida. Y mucho me parece, Juanje, mucho sí. me parece. ¿Sí? Metro y medio. Entonces, pues bueno, pues esta mujer que al parecer era una sacerdotisa, pues tenía el primer ojo que se ha descubierto hasta la historia, primer ojo artificial, en concreto estaba hecho de resina de betún, tenía un iris de cristal y además incluso lo que serían los capilares que tiene el globo ocular estaban reproducidos con filamentos de oro.
realmente es la primera vez en la historia que se encuentra algo así, lo que nos hace pensar que realmente, bueno, la tecnología médica en la antigüedad pues era muy superior a lo que hasta ahora el hombre piensa. Y vete a saber qué más se va a descubrir por esa zona. El caso es que ni siquiera la mujer, lo que más me ha extrañado es que la mujer ni siquiera se corresponde realmente a ese lugar. Entonces, bueno, ¿por qué pudo viajar esta sacerdotisa si realmente era de Centroáfrica, como se comenta, hasta esta zona? Yo quizá viví una vez algo parecido y es en Argelia, en el Tassili. Sabes que los tuareg, dentro de los esclavos que tenían negros hasta hace muy poco, tenían unos brujos que eran intocables que se llamaban los Bela. Los Bela eran esclavos tuareg que estaban exentos del trabajo porque pensaban que sus hechizos tenían el poder de ahuyentar a los yenún, a los demonios. No sé por qué acabó esta mujer ahí, pero realmente la cuidaron como si fuese más que una sacerdotisa, una reina. Y bueno, nos ha dejado... ¿Y tenía un ojo ortopédico, un ojo de cristal? Un ojo ortopédico, sí, además el ojo ortopédico tenía 2 hilos que hacía que estuvieran pegados a la cara, y el mover el párpado y moverse ese ojo de resina, de betún, como te he dicho, le provocó hasta un pequeño desgaste en las cuencas oculares, en las cuencas óseas, de forma que pensaron que esta mujer se piensa que esta mujer vivió muchos años con ese ojo ortopédico, lo cual lo hace más extraño. Hace 5.000 años. Hace 5.000 bueno, vamos años, a repasar alguna cosa. Sé que Santi tiene algún elemento que de verdad nos ponemos los pelos de punta, pero que era real. Además, sí que... de estos elementos en la antigüedad. Hicieron el ojo también como si tuviera venas. Sí, lo ha comentado Juan, de oro. Esos filamentos, sí. Y decían que, como bien comentaba Juanje, hay un desgaste de los huesos que estaban en contacto con ese ojo artificial y que la debía doler mucho llevarlo, porque, claro, nosotros y los que lleváis lentillas lo podéis saber, cuando se mete algo incluso en el ojo o con una lentilla te la pones mal, el ojo enseguida empieza a dolerte, a escocerte. Pues imagínate llevar ahí un ojo artificial de aquella época. Con la salubridad de aquella época. Con las cuerdas. Bueno, en fin, vamos a conectar rápidamente con Nacho Ares, nuestro compañero director de la revista Arqueología, y muy atentos, por favor, a lo que tiene en el cuadernillo Santiago Camacho, que me lo ha contado a mí cuando estábamos cenando, acabando de cenar, y me he quedado impresionado en fin, protuberancias y miembros y ortopedia en la antigüedad. Y luego Juanje también va a ahondar en algunas cosas sorprendentes, porque se han encontrado, dicen, lentes de aumento del tiempo de los egipcios. ¿Verdad? ¿Mentira? ¿Oparts? Objetos fuera del tiempo. Escuchamos sobre este hallazgo sorprendente, momia de sacerdotisa que no es de ese lugar, de 2 metros de alto, con un ojo de cristal. De verdad, esto es para una novela. Escuchamos a Nacho Ares. La aparición de un ojo ortopédico, un término que a nosotros quizás hoy, en pleno siglo XXI, hablando de objetos de hace casi 5.000 años, nos puede resultar insólito, pues hay que decir que es de lo más común, ¿no? Esta especie de princesa de éboli de un poblado preindoeuropeo de Irán, de más o menos hacia el 2500 antes de nuestra era, pues es quizás un elemento más, un ingrediente más de esa necesidad que ya tenían los antiguos de intentar reponer en vida, en muchos casos, partes de la anatomía que se perdían a lo largo de, bien en una batalla, bien en un accidente o por una enfermedad degenerativa, etcétera, ¿no? Quizás el hecho llamativo de la aparición de un ojo nos puede estar hablando quizás no solamente de un deseo de intentar recuperar el aspecto físico original, sino también incluso me llama la atención porque me recuerda la existencia de algunas lentes, posibles lentes. Hay otros arqueólogos que dicen que son simples cristales de roca, pero que curiosamente tienen unas cualidades de aumento, es decir, serían también, me atrevería a decir, gafas, de hace pues prácticamente 3.000, 4.000 años, ¿no? La famosa lente de Layard, o una lente mucho más cercana a nosotros en época romana, aparecida en Egipto. La lente de Layard apareció en el palacio de Nimrud en Irak, y bueno, es quizás uno de esos objetos fuera de lugar más insólitos. Objetos fuera de lugar, por ejemplo, dentaduras. Pues sí, la verdad es que el mundo de las prótesis antiguas tiene algunas sorpresas, y cuando se habla de prótesis, la prótesis más común es la prótesis dental, la dentadura postiza. Los dientes humanos, y más en condiciones de higiene pobre como la que podía haber en la antigüedad,
pues son piezas frágiles, el esmalte se acaba desgastando, los dientes se acaban perdiendo, y el que podía permitírselo desde la antigüedad, de hecho los fenicios ya usaban los primeros dientes de oro, recurría a los protésicos dentales más antiguos. En Europa hay una tradición especialmente escalofriante, y es que en el siglo XV, cuando ya el tema de las prótesis dentales empieza a convertirse en una casi ciencia, pues aparte de las prótesis talladas en madera, de hecho ahí se guarda, por ejemplo... Dentaduras de madera. Sí, la dentadura postiza de Benjamin Franklin se guarda en un museo de los Estados Unidos y era de madera, tallada en madera. También se tallaban en hueso, era un proceso un poquito más sofisticado, pero los verdaderos sibaritas, los que podían pagar cantidades importantes por tener una dentadura de aspecto lo más natural posible, tenían dentaduras cuyas piezas habían sido recuperadas de cadáveres de cementerios. Ay. Los ladrones de cadáveres que recurrían... Y encima metértelo en la boca. Sí. Ay, por Dios. No, eso tiene... Pero hay otra pero si no pasa nada con limpiarlo bien. Ay, no es una cuestión de asepsia, claro. No pasa nada, es oro, Venga. un metal precioso, no pasa nada. No, oro no. Es Los que normales. Los dientes normales. Dientes de hijo. muerto. Ah, dientes de muertos, sí, eso también lo leí. Y las batallas muchas veces la gente que mataba a otros se los arrancaba in situ. Ay. En la película esta Es de... una buena novela, Juana... Dientes de muerto, qué titular. Sí, en la película de Juana de Arco aparece una escena de una persona que le va a arrancar los dientes, efectivamente, uno que acaba de matar. Pues os cuento, los ladrones de cadáveres, los mismos que asaltaban las tumbas para surtir a las facultades de medicina, de cuerpos que tanto para las disecciones de los estudiantes como para la investigación anatómica, pues esas piezas dentales también las arrancaban casi por encargo. Se podía dar el caso incluso de que un muerto reciente, pues un vivo se encaprichase de los dientes porque conocía a la persona y se hiciese por encargo, pero hay una parte más escalofriante todavía, mucho más escalofriante, que es que había gente muy pudiente que podía tener el reparo que estaba diciendo Carmen, decir, bueno, es que son los dientes de un muerto. ¿A quiénes recurrían esos? Recurrían a donantes vivos, gente muy pobre que vendía sus dientes a cambio de dinero, pues dada la miseria nos ha matado, que había en Santiago, está Yera y está Carlos, estamos todos que nos ha matado. Menuda despedida de temporada. O sea, Santiago Camacho en su pura esencia. O sea, si te voy a contar algo, a mí me he contado antes, perdón oyentes, lo de la dentadura de madera. Pero claro, ahondar ya en los archivos ocultos. Fíjate, Santi, yo creo que la temporada que viene, que no estaría nada mal hacer alguna cosa, le vamos dando vueltas mucho tiempo a esto, algo de los objetos cotidianos, ¿de dónde vienen? Sí. Mira. ¿A qué es una sección bonita? Sí. Y la dentadura, claro. No alguno no se puede ni escuchar. Algún dossier de estos no se va a poder ni escuchar. Pero de verdad que es asombroso. O sea, gente, y también en España, que donaba sus dientes. Pues mira, en España no te lo puedo comentar hay porque gente hoy en día que vende su riñón, ¿no? Porque no tiene que pero comer. es que los dientes es algo tan... Mira, el riñón no se ve. En Inglaterra... Pero sí, pero duele un montón el riñón. En Inglaterra y aparte, seguro... Te deja mucho más dar un diente que un riñón, mucho mejor, vamos. En Inglaterra seguro porque es de donde proceden los libros con los que me he documentado de esta historia. De verdad. Pero a lo mejor Santiago, probablemente en España también se diera. ¿No? Eso no lo puedo certificar. Qué grande Santiago Camacho. No. De los dientes, fíjate qué bonita sección puede ser, de los dientes de oro una cosa, en los fenicios a los de madera. ¿Cómo se los ponían? Se montaba... Bueno, ¿para qué preguntas, Carmen? ¿Para qué preguntas? Se montaba... Porque claro, se corta la mandíbula también y se pone no, o directamente se saca el diente. Las piezas se montaban en un molde bien, que ese sí que podía volver a ser de madera. O sea, tenías el trozo de madera y el diente de muerto. O sea, la verdad es que la composición es el terror. Pero luego tenías un poco de halitosis por lo menos, ¿no? O sea, el aliento no creo que tuviese muy bien, pero bueno. Sí, como Beckham, ¿no? Que come unas cápsulas que le hacen tener aliento a pescado. Fíjate. Sí. Carlos. En fin, Santiago Camacho, que yo creo que se ha dejado esta guinda, porque siempre tiene algo que nos sorprende. Lleva muchos años, pero este año ha estado de verdad trufado el amigo Santiago Camacho de historias sorprendentes. Si queréis, y estáis a tiempo, estamos en los últimos 25 minutos de la temporada. Si queréis, podéis preguntarnos desde ya por objetos e historias que tienen su historia. Me parece una sección maravillosa. Me parece estupendo. Vamos ahora con mensajes enseguida, pero vamos con un sonido que nos ha sorprendido y queremos saludar, aunque sea brevemente, a un amigo
porque escuchad este sonido porque es un sonido que va en busca de otros mundos. Escuchadlo muy atentamente porque tiene también algo de dramático si se escucha con profundidad. Es como si fuese una larga psicofonía, ¿no? Sí. Si uno afina el oído, cree escuchar voces, cosas, luego lo vamos a poner. Guillermo León, buenas noches, amigo. Buenas madrugadas, compañero. Gracias también por toda tu contribución a esta temporada, que Felicitar a termina en este vosotros, momento. ¿cómo no? Gracias. Nos mandabas esta pequeña joya que tiene también su historia. Sonidos de la historia, podría ser otra buena sección. Porque esto, Guille, ¿qué es? Esto que luego seguiremos escuchando, que Yari pone ahí de fondo, esto tiene su historia, ¿eh? Tiene su historia. Podría ser... yo me acordaba cuando escuchaba este particular sonido de aquel bloque que se hizo en Cuarto Milenio sobre señales del espacio, ¿no? Señales del espacio. Y esta podría ser, digamos, nuestra embajadora en el espacio, ¿no? Una señal natural producida por las auroras en la Tierra, ¿no? Y bueno, esta semana se daba la noticia, es una grabación realizada por unos satélites que llevan en órbita pues desde el año 2000. Y es particularmente interesante el descubrimiento porque, claro, hasta ahora no se sabía el sentido, ¿no?, que tenía este tipo de transmisiones. Pero claro, si encontráramos en el espacio señales semejantes, pues eso implicaría que hay otros planetas, ¿no? O sea que las auroras tienen algo dentro, para que todo el mundo lo entienda, que suena así y que, según tengo entendido, Guillermo, en tu informe me lo contabas, bueno, es más potente que el radar más potente, que la señal de radar más potente, y es una señal natural que de alguna forma emite Gaia, emite nuestro planeta, ¿no? Exactamente, y de hecho, bueno, es una señal que si llegara a penetrar, digamos, en lo que es nuestra atmósfera, pues impediría cualquier tipo de radiocomunicación, ¿no? Ahora mismo, pues, nuestros oyentes no podrían escuchar programas a través de sus receptores. Hay una capa natural que es la ionosfera que, bueno, impide que esta señal pues penetre en la Tierra, ¿no? Y claro, solo es audible desde el exterior, ¿no? De ahí lo curioso y lo anecdótico. Curiosísimo, se llama señal AKR. Sí, son las iniciales de radiación kilométrica de la aurora, más o menos pues se conocía de los años 70, pero claro, estos son, digamos, que experimentos así muy teóricos que de vez en cuando pues nos brindan estas curiosidades. Existen también otras grabaciones que quizás un día pues podríamos poner también en Milenio, de planetas como Júpiter, como Saturno, que son verdaderas psicofonías. ¿Cómo suenan los planetas? Bueno, Guillermo, lo hacemos el año que viene, pero sin duda. También esto era una excusa para decirte que gracias, compañero, gracias por todo lo que haces para este equipo, tanto en la tele como en la radio, que una temporada más le ponemos fin aquí en este instante, y que estamos muy orgullosos de contar contigo. Y que qué mejor despedida, Guille, ¿qué te parece?, que este sonido del espacio, ¿eh? Hombre, yo quería sobre todo felicitaros a vosotros, ¿no?, ahora que estáis ahí todos, lo que hacéis la mesa de redacción, ¿no?, porque lograr esas cifras que dan ahora el Estudio General de Medios, pues desde luego son inimaginables, sobre todo a las horas, ¿no? Y bueno, nuestro particular también que tenemos en la página web iquesemiles.com, pues hace un par de días también cruzábamos 12 millones de visitas. 12 millones de visitantes, Ahí queda, Guillermo, gracias a tu labor. Un abrazo grandísimo, compañero. Un abrazo. Buen verano, Guille. Buen verano, Guille. Oye, escuchadla, amigos, escuchadla, porque es el sonido de Gaia, es el sonido de la Tierra. Una capa de la Tierra suena exactamente así. ¿Os imagináis que algún día se traduzca esto y signifique algo? Sorprendente, de verdad. ¿Qué dice la gente, Carmen? 7640. Ay, pues dice muchas cosas de la dentadura dientes. Que nos ha contado Santiago Camacho, y es que ya lo sabía. Mira, vamos a dar tiempo a escuchar los mensajes, porque ahora nos vamos rápidamente, porque también habrá noticias sobre esto. Es un dossier de Carlos Largo, y luego nos pueden preguntar cosas, y a ver qué, porque igual tú lo cuentas mejor, porque igual hay que contar alguna novedad el año que viene. Lo que se pueda contar, lo cuentas tú, porque yo me dices que lo cuento siempre y lo dejo todo en el aire. Tú contarás algo luego. El último reportaje de la temporada de Carlos Largo, ¿sabéis de qué va? De unas plagas de grillos que están causando el pánico en Yo cierta... creía que eran grillos lo que habéis puesto en la grabación. Qué curioso, Decía, ¿verdad? Parecen grillos. Parecen grillos espaciales.
Bueno, pues en Perú lo están pasando mal. Y después de este pequeño dossier de Carlos Largo, aquí van a pasar cosas y vamos a contar cosas y vamos a escucharos. Reportaje sobre esta plaga que parece bíblica. Sangre, ranas, moscas, ganado muerto. La Biblia dice que Dios envió plagas a modo de advertencia. ¿Qué nos querrá decir ahora? La gente teme que esto sea una plaga. ¿Como en el Viejo Testamento? Sí, Dios, Moisés y esas cosas. Puedo darte cientos de explicaciones de por qué el río se ha vuelto rojo. 10 plagas, 10 explicaciones científicas. Desde la antigüedad, numerosos pueblos han conocido las catastróficas consecuencias que generan las plagas. Insectos, anfibios y todo tipo de animales se han convertido con el paso de los años en símbolo de los desafíos que en determinadas ocasiones nos plantea la madre naturaleza. Y es que la gran duda por excelencia, tal y como nos mostraba la película La cosecha, es clara y concisa. ¿Existen explicaciones científicas para este tipo de comportamientos? El pasado mes de noviembre de 2007 conocíamos la trágica noticia de la aparición de varios animales muertos fruto de una plaga de vampiros en Uruguay. Una fatalidad que la periodista Maida Burgel, del diario La República, nos relataba de la siguiente manera. Desde la semana pasada ya se sabía que había algunos animales muertos en el departamento de Rivera. Se habían registrado en algunos predios cercanos a un cerro que se llama Cerro Alegre. No se sabía qué era. Las autoridades sanitarias de acá, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, estaban investigando, se hicieron muchos exámenes y recién este martes se confirmó que se trataba de rabia vacuna, transmitida a través de los murciélagos vampiros, que son los murciélagos que se alimentan de sangre. Estos murciélagos a través de la saliva estaban transmitiendo esta enfermedad, que básicamente lo que hace es paralizar los miembros superiores o a veces también los miembros inferiores de los animales, fundamentalmente de los vacunos, y hasta generarles la muerte. Y es que son muchas las enfermedades que pueden ser transmitidas a través de este tipo de animales. En esta ocasión la información nos lleva hasta Perú, donde desde hace 15 días varios distritos de la región de Lambayeque están siendo azotados por la presencia de una gran multitud de grillos, que han terminado por convertirse en una importante amenaza para sus habitantes. Escuchamos a Lester Solís, periodista del diario Correo de Chiclayo. Según nos explicaron algunos técnicos del Servicio Nacional de Asistencia Agraria, estos insectos se reproducen de manera masiva en el campo, en el monte, y de noche son atraídos por la luz del centro de la ciudad. Los focos de los postes de las calles son lo que atrae a estos insectos y habían invadido de manera exorbitante todo este distrito. Uno de los distritos más afectados por la plaga es la población de Olmos, donde hace 8 años también tuvo lugar una invasión de un gran número de langostas. Lo que sí te puedo comentar es que hace unos 8 años este mismo distrito sufrió una plaga de langostas y pasan 8 años después, son los grillos, producto, según se ha manifestado, del término de la temporada de lluvias. Olmos es un distrito que está bien, es cierto, en la costa, pero tiene bastante parte alta ya, y esta situación aparentemente habría sido el móvil por el cual los insectos se han comenzado a reproducir de manera rápida, increíblemente rápida en el campo, ¿no? Y es que son muchas las teorías que se han establecido para explicar el rápido crecimiento de la población de grillos en estos distritos. Un aumento de insectos que ha llenado literalmente sus calles de hasta 12 toneladas de animales muertos. Sí, hasta hace 2 días el municipio o el consejo de Olmos, el municipio, envió una nota de prensa de que habían procedido ya a eliminar más de 12 toneladas de grillos. Y conversé con el alcalde el día que llegué a Olmos a hacer la nota periodística y me indicaba que iba a tomar la medida del caso. Obviamente la población estaba muy molesta ese día que yo llegué, el sábado anterior, como por hoy día, estaba muy molesta porque ya eran varios días y las autoridades no hacían nada al respecto, ¿no? Y el alcalde me dijo de que en 2 días más, que era sábado para el día lunes de la semana que estamos, iba a proceder con lanzallamas a tratarlos de quemar para de esta manera eliminar a los grillos.
Las autoridades de la región de Lambayeque ya se han puesto en marcha para la eliminación de los grillos que han sido exterminados hasta el momento, pero la casualidad se une una vez más a la tragedia. En estos días la localidad de Olmos celebraba el 435 aniversario de su fundación. Como vemos, una celebración que se ha visto interrumpida por unos inesperados visitantes. Algo curioso o penoso, diría, porque todo esto se dio en el marco del 435 aniversario de fundación de la localidad de Olmos, Fundación Española de la localidad de Olmos, ¿no? En medio de su fiesta, de su reinado, de sus corsos y todo lo demás, estaba inundado, estaba lleno de grillos. Cuando yo estaba haciendo los gráficos, pasó un desfile, un pequeño desfile de niños de 4 o 5 años por el parque principal, pues, y el olor y el marco era realmente muy malo para la salud de estos niños que tuvieron que pasar desfilando, pues, por las pistas y sus madres los jalaban de manera rápida, ¿no? Esto era lo más triste, pero ya desde hace 5 días las autoridades se han preocupado, están recogiendo todo esto, los postes, el alumbrado público ha sido restringido para evitar de que la plaga vuelva a invadir, y ahora se espera, pues, que la erradicación total de estos insectos. Y después de esta plaga, como decíamos, casi bíblica, una noticia de esas tremendas que nos han acompañado, ¿eh? No ha habido semana que no hayamos hablado de cosas un poco terroríficas, humanamente terroríficas, porque son humanos los protagonistas. Canibalismo en Argentina, pero esto ya supera todo lo concebible, vamos. Pues sí, porque ha sido un padre, o más bien un hijo, Raúl Ernesto Piñel, de 33 años, que ha matado a su padre, a Raúl Prudencio, de 57, lo mató, lo descuartizó, lo frió. En una olla hizo como una especie de guiso con su corazón, sus riñones, y después se lo comió. Canibalismo entre familia. Lo encontraron porque un vecino se acercó a la vivienda y vio que había muchas manchas de sangre. Inmediatamente llamó a la policía. Cuando la policía entra, dice que es lo más espantoso que ha visto jamás, porque en principio pues creían que había descuartizado al padre. Pero cuando se analizaron los restos que había en una olla, que tenía además ajo y perejil, pues vieron que se trataba de las vísceras de su propio padre, que se las estaba comiendo. Al parecer este chico tenía muchos traumas porque había sido maltratado de pequeño por su propio progenitor, estaba separado también de la madre y de sus otros hijos por lo mismo, porque al parecer pues los maltrataba, pero claro, eso no es para que le quemen, les descuarticen y le frían y se lo coman. Bueno, para acabar con otro ambiente, porque si no es un poco... Pero son noticias que ocurren, que pasan, que están, que forman parte de la terrible y honda negrura del alma humana. Es cierto, compañeros, que se está hablando de nuevo de señales, pero en España, como nunca antes había ocurrido. Claro, evidentemente son señales en los campos hechas por alguien, ¿no? Alguien que está haciendo algo para que nos enteremos. Pero yo no sé, porque son diferentes poblaciones. Juan G. Santi. Sí, a mí me sorprende, son 4 poblaciones en España. Yo tengo la foto aquí más clara, es en Ronda, que sinceramente es espectacular. Entonces, obviamente no creo que hayan sido extraterrestres, ni mucho menos, pero tampoco se ha identificado quién la ha hecho. Además, en la foto de referencia al lado una casa y te digo que la señal es enorme. Aquí pone como unos 100 metros de diámetro, yo diría que incluso más. Entonces, bueno, pues merece la pena investigarlo. Realmente... Tipo señal, no círculo básico, sino como con cosas, como las más clásicas del Reino Unido, pero en mitad de... Hay algunas fraudes ya, Iker, hay algunas que están realizadas por ordenador, son montajes fotográficos. O sea, que directamente es con el Photoshop. Sí, directamente es con el Photoshop. Sin embargo, esta, por ejemplo, las verdaderas son esta y en el Monte Archanda, creo, ¿no? Sí, es Ronda, Monte Banderas de Bilbao, Baricases, Barcelona y también tengo San Sebastián de los Reyes. San Sebastián de los Reyes, sí, efectivamente. En Madrid. ¿Algún nexo de unión? ¿Algún tipo de no sé, de grupo o de mensaje o de publicidad? Porque uno ya no sabe... Es que ese es el misterio, el que aparezcan de repente en España en diferentes lugares. Y ya te digo, simplemente por la de Ronda merece la pena investigarla. Posiblemente haya sido algún, entre comillas, gracioso. Aunque también desde mi punto de vista, bueno, y si sucede en Gran Bretaña, ¿por qué aquí no? Porque aquí tenemos que ser menos. Es la manía que tenemos siempre en este país de que si pasa algo fantástico no puede ser aquí. ¿Y por qué no? Yo no sé, hasta que no pille el tipo, yo voy a ir para allá corriendo a ver si... Claro a ver de qué me entero, lo tengo muy claro. Y voy a esforzarme todo lo posible en por pillar al tipo este, que sí ha sido un gracioso, la verdad, que se da una mano a trabajar impresionante. Y si no lo encuentro, pues oye, ¿quién sabe? Pues te digo lo que tienes que buscar para saber si el círculo es verdadero o es una falsificación. Los círculos verdaderos, o al menos aquellos que no está explicado
cómo se han producido, los tallos no están aplastados, están simplemente caídos, están simplemente doblados, porque en el sitio donde está, digámoslo así, la fractura, el sitio donde se doblan, han sufrido algún tipo de mutación, llamémoslo así, que hace que se doblen de una forma natural, y si eso se analiza, se toma una muestra y se analiza el microscopio, lo que se ha descubierto es que esos tallos están como reventados por dentro. Los expertos dicen que es como si los hubiesen metido en un horno de microondas, que rompe las moléculas desde el interior, y que precisamente al hacerlo más inestable caen. Todos los tallos tienen que estar girando en el mismo sentido. Los hay de sentido de las agujas del reloj y los hay contrarios, pero desde luego tienen que tener un orden. Otra cosa muy importante es que suele haber, no en el 100% de los casos, pero sí se ha registrado mucho, anomalías electromagnéticas dentro del círculo. Con una brújula podríamos encontrarnos el norte desplazado del lugar, y con un equipo de grabación, con un cassette, con una grabadora digital, con cualquier cosa que tenga micrófono, se podría registrar un ruido, un siseo de estática, un ruido continuo de electricidad. Esas son algunas de las cosas que caracterizan... A lo mejor son los abueletes aquellos que salieron... Doug y Dave. No. Doug y Dave, que se hicieron muy famosos. De hecho, ellos tenían un sistema que era... ellos tenían una tablita con dos... Bueno, dieron la vuelta al mundo porque todo el mundo... Algunos respiraron muy aliviados diciendo, bueno, por fin, los dos abuelos que hacen los círculos. Lo que pasa es que debe haber como 200.000 abuelos clónicos. Sí, luego aparte con los dibujos tan complejos que se hacen, como es este de Ronda también, que es bastante complejo, ¿eh? No, de hecho, en Inglaterra hay verdaderos profesionales de la falsificación de círculos, algunos hasta que trabajan por encargo para empresas publicitarias, para hacer el logo que se vea desde el aire. Mickey Mouse, por ejemplo. han hecho, por ejemplo. ¿Han hecho Mickey Mouse? Sí. El logo de Firefox, que es un famoso navegador de internet, etcétera, etcétera. Pues es buena publicidad, desde luego, aparecer eso en un sembrado. Yo era mi pregunta, voy a llevarme todos los cacharros que me ha dicho Santi, la grabadora, voy a tomar muestras, voy a llevarla a ver si puedo, incluso a gente del CSIC para que me lo analicen y todo esto. Ahora, ¿qué grupo de personas se pone a hacer el trabajazo de Ronda? Con más de 100 metros de diámetro y haciendo un dibujo además que bueno, hay precioso. Que estar allí y comprobar que hay allí. Tienes o sea razón. que también nos encontremos con sorpresas. Claro. Oye, tenemos 7 minutos para despedirnos de nuestra audiencia. Mucha gente estará inquieta porque decimos que, bueno, en el fondo, lo más importante, Carmen, que Milenio 3 continúa la próxima temporada. Sí, que en septiembre volvemos. Exacto, que habrá algunos cambios, Claro que sí. Incluso quizá en los días de emisión, ya veremos. Bueno, nos falta, tendremos que hilar los datos, y que sigue Cuarto Milenio, que la gente no tenga ningún problema, al revés. Yo creo que va a haber más contenidos que nunca. Que las dos naves, que continúan. son una solo, continúan. Eso, por supuesto, y hacemos un descansito en verano, la nave se va hacia la playa, lo que te decía hacia que otros lugares. lo que tienes que decir es que a partir de ahora creo que los compañeros de la cadena SER, Breno Revilla, el jefe de programas, la gente, yo creo que van a reponer algunos programas que han gustado especialmente a lo largo del verano, ¿no? Sí, van a reemitir algunos de los programas de los que consideramos mejores, que se han emitido en las diversas temporadas de Milenio 3. Creo que van a coger las de esta, sí. Creo. Bueno, al final, ya sabes, aquí todo es sorpresa. O sea que ya veremos, que vamos a seguir acompañándoos, pero que nosotros nos vamos dentro de 6 minutos. Así que 6 minutos para los oyentes, ¿no creéis que es lo lógico? Sí. Que solo vamos a descansar un poquito en verano, que falta nos hace, la verdad. Nos dicen en el 7640, palabra clave Milenio, los últimos mensajes de la temporada: mi cuñado es joyero y le llevaron el meñique de una madre muerta para que se lo engarzaran en oro. Besos desde Cádiz. Pues eso es mejor que lo de los dientes, ¿eh? O peor, que hay que ser bárbaro. Lo de los dientes es lo mejor que he oído hace mucho tiempo, de verdad. Oye, estamos, no sé si de certificar aquí la sección, pero de verdad, inventos o cosas o materiales, yo creo que es fenomenal. 2 estudiantes ingleses que están en España, que siguen nuestro programa, y dicen que en Stonehenge se encontraron dientes en una especie de cofres. Chris y Neil nos lo decían. Por vuestra culpa, cuando apago la luz no puedo dormir. Es más, vuestra melodía me da miedo, bueno, nos pero dice esta Carlos. que pone ayer y ahora no puede dar miedo. Vamos a ir con estos últimos 5 minutos para mandar energía positiva a un montón de gente que ha estado con nosotros tanto tiempo, que sabemos que hay gente que sufre, que está en hospitales, y esto siempre lo hacemos como energía positiva. Así que hoy, más que nunca. Si no recuerdo mal, en Marruecos, no pega mucho con esta música, pero bueno, en Marrakech hay un mercado de dientes humanos
compuestos al aire libre donde se venden como cualquier otra cosa. Yemelevna, la plaza de Yemelevna se puede ver. ¿Y sí? Sí. Madre Ay, mía. ay, ay, ay. Nunca dejaré de sorprenderme en esta mesa de redacción. Mar nos dice que ha trabajado 9 años con un cirujano maxilofacial y lo que cuenta Santi es totalmente cierto. También nos dicen desde Madrid, Tatis, que las egipcias usaban dius de oro y dentaduras hechas de perlas e hilos de oro. Dius de oro, o sea... Pues también. Uf. Madre mía, ¿No? madre mía. Bueno, pero fíjate, la prevención de enfermedades sexuales y demás en la antigüedad, pues es un tema curiosísimo. Hombre, en la tumba de Tutankamón se encontró un preservativo de lino que utilizaba ¿Ah, el sí? faraón. Sí, hombre, yo lo he visto y lo he fotografiado. Lo he tenido delante. No una, ¿Preservativo de lino? Un preservativo de lino, Yo lo del efectivamente. lino no lo veo muy eficaz, ¿eh? Pues el lino era completamente eficaz, Santi. Pero por lo menos O por lo menos se lo creían. El oro. Pero ¿No? no, pero se puede ver, vamos a ver, conforme... Ni cómodo tampoco. Cómodo, bueno, no lo sé porque nunca lo he probado. Pero bueno, básicamente la gente que vaya al Museo del Cairo este verano, si quiere ver lo que estoy diciendo... ¿Buen sitio? Anda que no hay más que ver. No, pero es que, Pero es curiosísimo, está ¿eh? justo a la entrada de donde está el tesoro de Tutankamón, en la pared de la izquierda, y en un cuadro... Este año verán una cola, la gente diciendo, bueno, pero mirad la ¿Dónde máscara de está? Tutankamón, ¿no? Todo el mundo mirando al preservativo, el preservativo Tutankamón. de lino porque lo ha recomendado Juan G. Vallejo. Sí, pero el otro era más duro, de oro, ahí. Bueno. ¿Se puede considerar un OPART ese ojo ortopédico? Parece, Iker, que tenemos telepatía porque lo acabas de mencionar y yo te lo mando en este mensaje. Nos decía Carlos que lo enviaba en el momento justo que tú estabas diciendo lo del OPART. Pues puede ser, ¿no? Desde luego, hombre, parece que hay nociones de que esto se hacía, pero no deja de extrañarnos, parecen objetos de otro tiempo. Yo creí estar poseído durante 2 años acudiendo a varios exorcistas. Al final los médicos me diagnosticaron esquizofrenia paranoide, nos dice Iván desde El Campello. Negamos las religiones y el mal aprovecha la situación para adueñarse de más almas, nos decía Parsifal desde Teruel. Yo he recogido esta tarde las entradas del documental y me han dado para la fila 15. ¿Cuántos van a ir? Pues esperemos que muchísimos, muchísimos y que esté hasta los topes ese cine. Claro que sí, el viernes. Para despedirnos, ¿qué podemos decir? Juan G. Vallejo, ¿elegirías un momento de estas mesas de redacción, eso sí, brevemente, por favor, de todo el año? Yo sé que hay uno que te gusta especialmente, pero vamos, quizá no sea el más informativo. No lo sé. El de la cola del cerdo. Hombre, el de la cola del cerdo fue porque en el fondo, bueno, pues aparte de reivindicar, digamos, lo que es una fiesta pagana que yo viví y tal, pues sí, Bárbaro, no, pero La yo... matanza del cerdo, que Juan G. cogía la cola del cerdo F. y que hablábamos de las costumbres ancestrales Claro en que España, para ¿no? mí Y era se montó un follón. para pasar de ser niño a hombre, era lo que me enseñaron cuando pequeño en mi pueblo. Carmen, en la forma de pasar de ser niño a hombre en un sitio donde la vida era un poco extrema, donde casi se pasaba hambre, que era Andalucía de finales de los 70, pues yo la entiendo perfectamente. Pues fue un momento Pues seguro álgido. que mucho antes Fue un pasaban momento peor, álgido. ya no en tu Sí, época. Sí. Bueno, pero a Juan G. le Bueno, gusta y eso. Eso sí. El momento súper rápido, súper breve, siempre me quedo cuando me voy de viaje y entonces me quedo con esa entrada que hice desde el lago Atitlán, con esos pájaros de fondo, en un lago maravilloso rodeado de cultura Estabas indígena emocionado. maya. Estaba completamente Sí, señor. emocionado porque estaba como en un Estabas último levitando, paraíso. sí. Efectivamente. Santiago. Hombre, momentazo. Estas dos criaturas que tengo enfrente durante la votación de las maravillas del misterio. Es verdad. Y sobre las barbaridades que se pudieron oír. El trapo maldito. Yo nunca olvidaré esa frase. Trapo sucio lo llamaba. Juan G. Vallejo. Que es lo A la más sábana terrible, santa, sí. lo más terrible que he escuchado en un micrófono de radio en mucho tiempo. Y luego también una cosa muy bonita que ha sido como algunos temas han nacido en esta mesa y luego en Cuarto Milenio los hemos ido desarrollando, les hemos dado vida porque surgían en la conversación y de repente luego decíamos después del programa, oye, esto es un temazo, vamos a por ello. Y han sido, pues, bien a gusto una docena Ha de sido temas un que han lugar salido donde así. se han cocido muchas historias que luego se han ido formando, hemos ido amasando con el barro de la información. Ha sido un placer estar con vosotros. Juan G., Santiago, gracias por esta temporada, gracias Geray, gracias Carlos. Un abrazo. Nos vemos el viernes por la mañana, ¿eh? Claro que Todos sí. juntos, Sí, en el sí, último sí. acto de la temporada. Carmen, y en Cuarto Milenio mañana. Que paséis un feliz verano todos, que descanséis. Es lo más importante, que sea un verano lleno de felicidad, de inquietud y de búsqueda. Ha sido un placer llevar una nave más y un año más esta tripulación de Milenio 3. Un abrazo a todos, amigos.